El letrero al borde de la manzana decía, Blackwood Heights, programado para demolición. Las letras estaban medio despegadas. La cerca alrededor del predio tenía un hueco suficientemente amplio para que un hombre adulto pudiera colarse. La mayoría de las ventanas en los 12 pisos de arriba estaban oscuras. Algunas, dispersas como dientes que faltan, todavía guardaban un tenue resplandor anaranjado detrás de cortinas rotas. Los últimos inquilinos. Los que no tenían a dónde más ir. Tristán Vale salió del sedán negro a las 9 en punto, cerró la puerta detrás de él y le dijo al conductor que se fuera. El conductor dudó. Jefe, ¿está seguro? ¿Solo? Vete. El carro se alejó hacia la noche de Brooklyn. Tristán observó cómo las luces traseras rojas desaparecían doblando la esquina. Luego acomodó el cuello de su largo abrigo negro y caminó hacia el edificio. Vino solo porque Marcus Doyle lo había exigido así. Un informante que no habla con nadie más que contigo. Sin guardias, sin nombres. 10 minutos y te entrega al hombre de Caín dentro de la organización. Marcus lo había dicho con esa media sonrisa que siempre usaba cuando el trabajo era delicado. Tristán había confiado en esa sonrisa por casi una década. Cruzó las puertas rotas del vestíbulo. El aire adentro olía a concreto húmedo y pintura vieja. Un tubo fluorescente parpadeante colgaba de 2 cables en el techo. El elevador estaba sellado con cinta. Un montón de correspondencia sin abrir había sido barrido hacia una esquina y olvidado allí por meses. Tristán no tenía miedo. El miedo era algo que otros hombres cargaban. A los 37 años, había entrado a cuartos peores que ese y había salido de todos ellos. Bajo el abrigo, una Glock descansaba contra sus costillas. En su bolsillo, una navaja doblada. Y a su alrededor, la armadura invisible de un nombre que nadie en los 5 condados pronunciaba sin bajar la voz. Estaba a 3 pasos de la escalera cuando una mano pequeña agarró el borde de su abrigo y jaló con fuerza. Se dio la vuelta. Su mano derecha ya se movía hacia la pistola antes de que sus ojos encontraran la amenaza. Pero no había ninguna amenaza. Había una niña. Una niña pequeña, no más alta que su hebilla de cinturón, parada en la sombra de un buzón oxidado. Su chaqueta le quedaba 2 tallas grande. Sus jeans estaban rasgados en la rodilla, no por moda, sino por uso. Había suciedad en una mejilla. Su cabello estaba recogido con una liga que alguna vez había sido roja. Pero sus ojos, azul pálido, muy abiertos, sin parpadear, no eran los ojos de una niña que había entrado al vestíbulo equivocado por error. Eran los ojos de alguien que lo había estado esperando. Puso un dedo en sus labios. Quédate callado, susurró. Sígueme. No dejes que te vean. Tristán la miró fijamente. Casi se rió. Casi. En cambio, se agachó para quitarle los dedos de su abrigo. Niña, te equivocaste de persona. Doyle no viene solo. Su mano se detuvo. Ella no retrocedió. No se encogió ante el tamaño de él. Solo apretó más el agarre sobre la tela y habló más rápido, más bajo, como si cada palabra le costara algo. Hay 4 de ellos en el 7º piso. 2 junto a las escaleras, 2 en el apartamento. Han estado allí arriba desde las 8. Te están esperando. El vestíbulo quedó completamente silencioso alrededor de Tristán Vale. Nadie. Nadie en esta ciudad. Nadie en esta tierra sabía de esta noche excepto Marcus Doyle. No Dom. No Bella. No el conductor. Marcus lo había arreglado él mismo desde su propio teléfono, parado en la cocina del propio Tristán. Y sin embargo, esta niña, esta extraña de 8 años con los pies sucios y la cara manchada de tierra, sabía el número del piso, sabía la cantidad de hombres, sabía el nombre. Tristán la miró de nuevo, y esta vez vio lo que había pasado por alto la primera vez. Ella no le tenía miedo a los 4 hombres que estaban arriba. Le tenía miedo a cuánto tiempo le estaba tardando a él en creerle. Por favor, susurró ella. Y Tristán Vale, que jamás en su vida adulta había dejado que un extraño lo llevara a ningún lado, dio un lento paso atrás de la escalera y siguió a la niña hacia la oscuridad. Ella se movió antes que él. La niña se deslizó por la pared del vestíbulo con el hombro rozando la pintura. Tristán, después de un momento de incredulidad, la siguió. Sus pequeñas zapatillas no hacían ningún ruido sobre las baldosas. Sus suelas de cuero sonaban como disparos a sus propios oídos. Acomodó su peso hacia el borde externo de cada pie, tal como le habían enseñado 20 años atrás. Y aún así, ella era más silenciosa que él. En la esquina del pasillo, ella se detuvo. Tristán también se detuvo. Ella señaló hacia arriba,
no hacia nada obvio, solo hacia arriba. Él miró, un detector de humo, redondo, blanco, inocente. Lo habría pasado 1000 veces en un edificio como ese sin pensarlo 2 veces. Pero la niña, a quien Tristán ya llamaba la niña en su cabeza porque todavía no había ofrecido un nombre, inclinó el mentón hasta que él siguió el ángulo de su mirada. Y vio el pequeño punto negro en la carcasa plástica. Una lente diminuta, del tipo que un hombre pagaba $800 y instalaba cuando no quería que nadie supiera que estaba vigilando. Ella esperó hasta que él asintió. Luego se deslizó por debajo, pegada a la pared, y le hizo señas para que hiciera lo mismo. Un hombre adulto con un abrigo hecho a medida no se desliza con gracia por debajo de nada. Tristán dobló las rodillas, odiando cada centímetro, y pasó bajo la lente con la espalda raspando la pintura vieja. La siguiente cámara estaba escondida dentro de un tomacorriente a la altura del tobillo. Ella la pisó sin siquiera mirarla. La siguiente estaba metida dentro del marco de un gabinete de extintores. Ella sabía que estaba allí antes de llegar. No las contó. No dudó ante ninguna. Se movía por el pasillo como un ciervo se mueve por el bosque en que nació. Esto no es una niña explorando un edificio, pensó Tristán. Esto es una niña sobreviviendo uno. Al final del corredor, donde un letrero con letras rojas sobre una puerta de acero decía salida sellada por orden de la ciudad, la niña se arrodilló. Sus dedos encontraron la esquina inferior del revestimiento de la pared y jaló. Un rectángulo de madera contrachapada, del tamaño de un libro grande, se desprendió en su mano. Detrás había un hueco justo lo suficientemente ancho para un cuerpo pequeño o para un hombre adulto de rodillas. Ella pasó primero. Él la siguió, con los hombros raspando ambos lados, el abrigo enganchándose una vez en un clavo doblado que dejó un largo desgarro en el forro. No se detuvo a mirar el daño. Al otro lado, oscuridad, concreto, olor a óxido y humedad. Una escalera de servicio, sin luz, olvidada por los planos que probablemente le habían dado al equipo de demolición. Él agarró su muñeca suavemente en la oscuridad. ¿Quién eres tú? Su voz salió más baja que un susurro. ¿Cómo sabes el nombre de Doyle? Ella no respondió. Solo levantó su mano libre y puso un dedo sobre sus labios. Luego señaló hacia arriba, por encima de ellos, a través del concreto, pasos. 2 hombres, botas pesadas. Un par caminaba de un lado al otro. El otro par estaba quieto. Tristán cerró los ojos y dejó que su oído hiciera el trabajo que sus ojos no podían. Una voz, amortiguada por el piso entre ellos, se filtró hacia abajo. Ya debería haber llegado, dijo Doyle. Ya pasaron las 9. Una segunda voz. Más grave. Impaciente. Relájate. Doyle dijo que vendría solo. Ese hombre no sabe llegar tarde cuando el trabajo huele a dinero. Tristán dejó de respirar. Conocía la primera voz. La había escuchado reírse en una boda en Queens 6 meses atrás. Había pagado el alquiler de esa voz durante 3 años. Había confiado en esa voz para que se sentara en un auto estacionado afuera de la tumba de su propia madre. Reyes. Reyes estaba arriba. Reyes estaba esperando para matarlo. La niña sintió el cambio en él. La manera en que una quietud cayó sobre sus hombros como un abrigo oscuro asentándose en su lugar. Y no esperó a que él se recuperara. Su pequeña mano encontró la de él, cerró alrededor de 2 de sus dedos y jaló hacia abajo. No hacia arriba. Hacia abajo. Hacia el sótano, donde la oscuridad se hacía más profunda y el aire más frío y los hombres con las botas no podían seguirlos. El sótano olía a piedra mojada y a algo más antiguo. A roedor. Un solo foco colgaba muerto al final del corredor. La niña no lo alcanzó. No necesitaba luz para encontrar su camino. Se detuvo ante la última puerta a la izquierda, una puerta de servicio de acero con una abolladura cerca del manijón y la palabra caldera grabada en letras amarillas desgastadas. Escuchó durante 3 segundos, luego llamó. 2 golpes, una pausa, 3 golpes. Algo pequeño se movió detrás de la puerta. La niña la empujó para abrirla. Adentro no había una sala de calderas. Lo había sido alguna vez. El viejo horno había sido arrastrado hacia afuera, y las tuberías de cobre habían sido arrancadas mucho tiempo atrás. Lo que quedaba era una caja de concreto del tamaño de un armario grande, iluminada por un único farol de batería, inclinado de lado en un rincón. La luz era amarilla y débil y hacía que cada sombra se inclinara. En esa luz, sobre una manta doblada junto a la pared del fondo, estaba sentado un niño. Era pequeño, más pequeño de lo que debería haber sido para cualquier edad que Tristán pudiera adivinar.
Tenía el cabello pálido de su hermana y los ojos azules de su hermana, salvo que los suyos estaban enrojecidos por la falta de sueño, y por algo más, el brillo vítreo de una fiebre que iba en aumento. Una manta de lana estaba envuelta alrededor de sus hombros y jalada sobre sus orejas. Sus labios tenían un leve tinte azulado en las comisuras. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido, y cada respiración traía consigo un fino silbido entrecortado. Vio a Tristán. No gritó. Ni siquiera se encogió. Solo apretó los dedos alrededor de algo pequeño y negro en su puño. La niña se arrodilló a su lado primero, le apartó el cabello de la frente y se volvió hacia Tristán. Cuando habló, su voz era diferente a la voz que lo había guiado por los pasillos. Más suave. Más joven. Este es Eli. Es mi hermano. Tiene 6 años. Hizo una pausa. Tiene asma. Tristán no se movió del umbral. Sus ojos recorrieron el cuarto de la misma manera en que recorrían todos los cuartos. Catalogando. Una bolsa plástica de supermercado con 2 pedazos de pan endurecido en los bordes. 3 botellas de agua, una casi vacía. Un envoltorio de comida rápida arrugado. Un inhalador de rescate en el piso junto al farol, tapa naranja, cuerpo azul, el pequeño contador en el costado marcando un solo dígito. 4 dosis restantes, quizás 5. Se agachó. Aún en cuclillas, era más alto que el niño sentado. ¿Cuánto tiempo? Dijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo llevan escondidos aquí abajo? La niña miró el suelo. Por primera vez desde que le había agarrado el abrigo arriba, parecía insegura de su respuesta. Como si decirlo en voz alta lo hiciera real. 5 días. Tristán cerró los ojos por un segundo. 5 días de este aire. 5 días de este frío para un niño cuyos pulmones ya eran una batalla constante. Cuando volvió a abrir los ojos, Eli le estaba extendiendo la cosa negra. Un pendrive USB. Sencillo, barato. Del tipo que se vende en empaque de 3 en una farmacia. La pequeña mano del niño temblaba tanto que el pendrive repiqueteaba contra sus propios nudillos. Papá dijo, susurró Eli, y tuvo que detenerse para tomar aliento. Papá dijo que solo se lo diera al hombre que se llama Vale. El aire abandonó el cuarto. Tristán Vale había escuchado su propio nombre pronunciado de 1000 maneras. En salas de juntas, en salas de tribunal a las que jamás había entrado. En oraciones a su favor y en maldiciones sobre su cabeza. Nadie fuera de la familia pronunciaba ese nombre en público. Nadie dentro de la familia se lo decía a los niños. Había exactamente un hombre más allá de los muros de la organización al que alguna vez se le había confiado la forma completa de ese nombre. Vale. No jefe. No señor. Vale. Como un hombre lo escribe en un documento que lo sobrevivirá. Thomas Bennett. Ex contador. Callado, preciso, de voz suave. Un hombre que había equilibrado libros de contabilidad que ningún auditor honesto vería jamás. Un hombre que había salido de la organización 18 meses atrás con una pensión y un apretón de manos. Un hombre a quien los periódicos habían llamado un suicidio 3 semanas atrás. Una bañera, una navaja, un caso cerrado. Tristán extendió la mano y tomó el pendrive de la mano del niño. Sus dedos, los dedos que habían firmado órdenes de ejecución sin temblar jamás, temblaron una vez alrededor del plástico. No había sentido ese temblor en 15 años. Le regresó ahora, en un cuarto de concreto bajo un edificio condenado, entregado por un niño de 6 años con los labios azules. Tristán deslizó el pendrive en el bolsillo interior de su abrigo, el más cercano a la pistola. Luego se bajó al piso de concreto para estar sentado, no parado, no dominando la habitación. Un hombre de su tamaño no se sienta en el piso de un sótano. Lo hizo de todas formas. Miró a la niña a través de la luz del farol. ¿Cómo te llamas? Nora. Su voz era más pequeña de lo que había sido arriba. Nora Bennett. Bennett. Por supuesto que era Bennett. Nora. Mantuvo su voz firme. No la suavizó de la manera en que los adultos suavizan su voz para los niños. Sabía que ella escucharía la mentira en eso. Solo le quitó el filo. El filo que hacía que los hombres adultos buscaran sus billeteras más rápido. Necesito que me digas la verdad ahora. Todo. ¿Quién eres realmente? Ella bajó la cabeza. Sus manos se juntaron en su regazo y apretó sus propios dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Eli la observaba desde debajo de la manta. Ya sabía lo que ella estaba a punto de decir. Tristán lo vio en la manera en que los ojos del niño se humedecieron y no apartaron la mirada. Solía vigilarte, dijo Nora.
El cuarto quedó muy silencioso. Tristán no se movió, no parpadeó. Una quietud se instaló sobre el que era peor, él lo sabía, que cualquier grito. Una niña no podía leer esa quietud, y eso estaba bien. No quería que ella dejara de hablar. Nora tragó saliva. Su pequeño pecho subió y bajó como si estuviera reuniendo algo muy pesado. Después de que papá murió, no teníamos a dónde ir. El arrendador iba a poner nuestras cosas en la acera. Un hombre llegó al motel donde nos estábamos quedando hace 3 meses. Al principio era amable. Dijo que se llamaba el señor Doyle. Dijo que conocía a papá del trabajo. Dijo que la medicina de Ellie era cara y que podía ayudarnos a pagarla si yo hacía encargos para él. ¿Qué tipo de encargos? Vigilar a un hombre. ¿A qué hombre? A un hombre alto. Sus ojos subieron entonces, rápidos y asustados, y volvieron a bajar. Siempre usaba un largo abrigo negro. Salía de un edificio alto en la calle 52 a las 8 de la mañana. Tomaba café en un vaso de papel azul. Se subía a un auto negro con vidrios polarizados. Yo tenía que anotar las horas, lo que vestía, con quién hablaba, a dónde iba el auto, si podía seguirlo en el metro. La mandíbula de Tristán se tensó con fuerza. No dijo nada. No sabía que eras tú, susurró Nora. No sabía que el hombre tenía nombre. El señor Doyle solo lo llamaba él. Decía que yo estaba ayudando a personas. Un músculo pulsó en la comisura del ojo de Tristán. No dejó que llegara al resto de su cara. ¿Y luego qué? La semana pasada, estaba afuera de la oficina del señor Doyle. Había ido a recoger el relleno del inhalador de Ellie. La puerta no estaba completamente cerrada. Él estaba hablando por teléfono. Lo escuché decir, su voz se quebró. Dijo, cuando Vale entre a Blackwood, ahí termina todo. Sus hombros empezaron a temblar. Fue entonces cuando entendí para qué eran realmente los encargos. Levantó la cara. Las lágrimas habían trazado líneas limpias a través de la suciedad en sus mejillas. No estaba sollozando. Lloraba de la manera en que lloran los niños cuando ya han aprendido que sollozar no ayuda. No te conozco, señor. Todavía no. Pero sé que mataron a mi papá. Papá me dejó una nota antes de morir. Me dijo que no confiara en el señor Doyle. Dijo que si algo le pasaba, yo tenía que encontrar al hombre alto del abrigo negro y darle el pendrive. Dijo, el hombre alto tiene sus propias reglas. Y dijo que también estaban buscando a Ellie, porque Ellie estaba en el apartamento la noche en que vinieron por papá. Ellie los vio. Ellie jaló la manta más arriba sobre su boca. El silbido en su respiración se había hecho más fuerte. Tristán miró a la niña que había sido su sombra durante 3 meses y que esta noche se había negado a convertirse en su verdugo. Sus ojos sostuvieron los de él sin parpadear, asustados, agotados, honestos. Y por primera vez en mucho tiempo, un hombre que había dejado de creer en la honestidad de cualquier persona mayor de 12 años se dio cuenta de que era él quien estaba recibiendo una segunda oportunidad. Tristán metió la mano en el otro bolsillo interior de su abrigo y sacó un dispositivo delgado y negro mate del tamaño de un libro de bolsillo. No tenía marca, ni logo, ni teclas desgastadas por años de uso. Había sido construido para él por un hombre en Zúrich que hacía 3 de ellos al año y cobraba más por cada uno de lo que la mayoría de las familias ganaba en una década. Lo colocó sobre el concreto frente a él y lo encendió. La pantalla despertó con un brillo rojo opaco que no llegaba hasta el niño en la manta. ¿Qué es eso? Susurró Nora. Una herramienta. No levantó la vista. Quédate callada. Deslizó el USB en el puerto del costado. La máquina lo leyó, lo sopesó, decidió que no era una trampa y lo abrió. 3 carpetas. Transacciones. Traidores. Seguro. Tristán se quedó mirando esa última palabra por un momento. Seguro. Thomas Bennett había sido un hombre de humor silencioso. Los niños, Tristán comprendió de inmediato, no eran el seguro. La carpeta sí lo era. Thomas había dejado un registro de todo para que quien lo abriera encontrara también la razón para proteger lo que él ya no podía proteger por sí mismo. Abrió transacciones primero. La pantalla se llenó de filas, fechas, montos, códigos de transferencia, números de cuenta, cientos de ellos. Desplazó hacia abajo. 2 años de movimientos de la familia Val, dinero limpio a través de restaurantes, préstamos de construcción, importaciones, estacionamientos, una lavandería en Queens que existía solo para perder dinero en papel. Conocía cada uno de estos de memoria. Había firmado cada uno de estos. Pero al final de cada fila,
en una columna que nunca había aprobado en ningún libro de contabilidad que ningún contador jamás le hubiera puesto enfrente, había una segunda transferencia. Pequeña al principio, 2% de un recorte, 4 de un envío, errores de redondeo, el tipo de cosa que desaparece si un hombre no los busca. Y luego más grande. 6, 9, 11. Cada una de esas segundas transferencias terminaba en el mismo destino. Una cuenta numerada, sin nombre, en Gran Caimán. Tristán desplazó hasta el final y leyó el total acumulado. 47 millones de dólares. 47 millones de su propio dinero, sacados de su propia organización bajo sus propias narices durante 24 meses. Su mano apretó el borde del dispositivo hasta que la carcasa crujió. Obligó a la mano a relajarse. Los niños lo estaban mirando. Eli se había quedado muy quieto. Los ojos de Nora no habían abandonado su cara. No dejó que su cara mostrara nada. Cerró la carpeta. Abrió traidores. Un archivo de texto. 6 nombres. Una columna junto a cada nombre para el cargo, el tiempo de servicio y el último punto de contacto conocido. Reyes. Callahan. Ortega. 2 nombres que había ascendido el año pasado. Un quinto por quien había salido personalmente a defender cuando la vieja guardia quería sacarlo. Y en la parte superior de la lista, escrito con la misma fuente regular que los demás, como si fuera simplemente una línea más, Marcus Doyle, consejero de Tristán Vale, 14 años de servicio. Tristán cerró la carpeta sin abrir seguro. Leería esa parte más tarde, solo, donde el temblor de una mano no importaría. Junto al farol, Eli tosió. No era la tos de un niño. Era el sonido húmedo y desgarrador de unos pulmones que habían estado trabajando demasiado durante demasiados días en un aire que nunca deberían haber respirado. El niño se dobló hacia adelante, presionó la frente contra sus rodillas y alcanzó el inhalador de tapa naranja con una mano que casi no tenía nada. Tristán lo vio tomar el soplo, vio el pequeño contador bajar a 3. El cálculo se completó solo en su cabeza en el tiempo que le tardó al niño en exhalar. La casa no era opción. Su casa en Long Island tenía las huellas digitales de Marcus Doyle en cada manija de puerta. Su auto estaba rastreado. Su conductor respondía a un horario que Marcus escribía. Las casas seguras listadas en el libro de contabilidad de la oficina estaban listadas en el libro de contabilidad de la oficina, lo que significaba que Marcus las había visto, lo que significaba que Caín las había visto, lo que significaba que cada una de ellas era una tumba con la tierra ya removida. Tristán sacó el USB del dispositivo, lo deslizó de vuelta al bolsillo interior junto a la navaja doblada, sobre el latido estable de un corazón al que acababan de decirle que vivía dentro de una jaula que alguien más había construido. Luego miró a los 2 niños al otro lado del farol e hizo un plan diferente. El teléfono personal de Tristán se quedó en su bolsillo, apagado, sin tocar. Cualquier señal que enviara desde este sótano colocaría un pin en un mapa dentro de un servidor al que Marcus Doyle podría acceder en 90 segundos. En cambio, metió la mano en el forro del abrigo, en una ranura que solo su sastre conocía, y sacó un teléfono de tapa del color del café viejo. Había sido activado una vez, 2 años atrás, y nunca usado. El número estaba memorizado por exactamente un hombre vivo. Lo abrió, marcó. 2 timbres. Esta línea, dijo una voz áspera como grava. Dominique Russo no decía hola. Dom, escucha. El silencio al otro lado cambió de forma inmediatamente. Dom había sido el consejero del padre de Tristán antes de ser el consejero de Tristán. 30 años adentro, con una sola familia, le enseñaban a un hombre la diferencia entre el jefe usando su voz normal y el jefe usando la voz que usaba cuando el piso acababa de hundirse bajo sus pies. Escucho. Que nadie sepa que estoy vivo. Nadie dentro de la familia. Ni Marcus, ni Reyes, ni el conductor, ni el escritorio de noche. Entendido. Necesito un vehículo sin marcas. Necesito una casa segura que no esté en ninguna lista que la oficina haya visto jamás. Necesito a Bella Kisobria aquí dentro de 1 hora. ¿La llevan contigo o tú vas a ella? Me llevan a mí. Blackwood Heights, Brooklyn. Entrada de servicio por hoy. Enciende los faros 2 veces en el cerco y espera. Una pausa. Tristán, ¿estás herido? Estoy intacto. Hay 2 civiles conmigo. Uno está enfermo y tiene dificultad para respirar. Trae un inhalador. Albuterol. Dosis pediátrica. No le preguntes a Morris todavía. Él está bien. Solo no quiero que esté en esta llamada. Entendido. 40 minutos. Dom. Sí.
No preguntaste por qué. Sé por qué llamaste en esta línea, jefe. No necesito el resto todavía. La línea hizo clic. Tristán dobló el teléfono y lo guardó. Eso, pensó, era la razón por la que un hombre como Dominique Russo seguía respirando a los 55 en un negocio que raramente dejaba a un consejero llegar a los 40. Hacía las preguntas correctas y no hacía las equivocadas. Miró a Nora. 40 minutos. No podemos quedarnos en este cuarto. Tu hermano necesita aire que no sea este aire. Ella asintió una vez, ya de pie, ya recogiendo la manta alrededor de los hombros de Eli. Hay alguien arriba. Tiene calefacción. Tiene una ventana que se abre. ¿Quién? La señora Delany. Cuarto piso. Es la única que queda en el edificio aparte de nosotros. Tristán cargó a Eli. El niño pesaba casi nada. Pesaba menos que el abrigo que Tristán llevaba puesto. Esa constatación le hizo algo adentro del pecho que guardó y no examinó. Subieron 4 tramos de la escalera de servicio. Nora iba adelante. Tristán venía detrás con el niño acunado contra su hombro, y estuvo agradecido en cada rellano de que la respiración trabajosa de Eli fuera cálida contra su cuello. En el cuarto piso, Nora se detuvo ante una puerta pintada del mismo beige institucional que todas las demás del pasillo, excepto que ésta tenía un pequeño ángel de cerámica pegado a la aldaba. Golpeó un ritmo particular, largo, corto, corto. La puerta se abrió con la cadena puesta. Un ojo, azul pálido detrás de gruesas gafas bifocales. La cadena se soltó. La puerta se abrió del todo. Una mujer mayor con un largo cardigan gris estaba en el umbral. Miró a Nora. Miró a Eli. Luego su mirada viajó lentamente hacia arriba, por el largo abrigo negro, pasando más allá de la pistola que no podía ver pero que casi con certeza intuía, hasta el rostro del hombre que sostenía al niño. No jaló el aliento. No retrocedió. Usted es el hombre de la fotografía que Thomas me dejó. Tristán se quedó inmóvil. Entré antes de que el pasillo nos escuche. Su apartamento olía a manzanilla y libros viejos. Cerró la puerta, la aseguró, y caminó sin decir una palabra hacia un aparador en la estrecha sala de estar. Detrás de un cuadro enmarcado de una mujer mucho más joven en uniforme de enfermera, sacó un pequeño sobre no más grande que una carta de naipes, sellado con una gota de cera. Lo presionó en la mano libre de Tristán. Thomas me dejó esto hace 3 meses. Dijo que un hombre vendría por él y que yo lo reconocería cuando lo viera. Tenía razón. Tristán deslizó el pulgar bajo la cera. Una pequeña llave de latón, un número grabado, las iniciales de un banco privado en la avenida Madison. Una caja de seguridad. Levantó la vista hacia ella. Señora Delany, ¿por qué los ayudó? Ella no dudó. Porque fui enfermera durante 41 años. Porque su madre murió la noche en que Eli nació y yo fui quien se lo entregó a su padre. Porque sé, señor Vale, cuando un niño realmente necesita que lo protejan. Esperaron en la cocina de la señora Delany porque la cocina no tenía ventanas que dieran a la calle. La señora Delany puso la tetera al fuego por hábito, no por hospitalidad. Eli tomó agua tibia con miel de una taza con un chipote, y su respiración se calmó un solo grado. Nora estaba sentada apretada al lado de Tristán en una silla de madera. Y en algún punto de esos 40 minutos, su pequeña mano había encontrado su manga y se había cerrado alrededor del puño. No la soltó. A las 10:10 de la noche, el teléfono de prepago en el forro de Tristán vibró una vez contra sus costillas. No necesitó abrirlo. Una vibración significaba que Dom estaba en el cerco. Hora de irse. Se puso de pie. Nora se puso de pie con él, todavía aferrada al puño. La señora Delany se levantó de su silla más lentamente. No ofreció venir. No preguntó a dónde iban. Simplemente puso una mano sobre el cabello de Nora brevemente. De la manera en que una mujer pone la mano sobre algo que está soltando a propósito. Pórtate bien con él, dijo. Y dile a tu hermano que la señora Delany dice que siga respirando. Nora asintió sin hablar. En la puerta, la mujer mayor miró a Tristán una última vez. Ahora tiene una llave, señor Vale. Hay más en esa caja de lo que un hombre espera encontrar. Thomas no era una persona descuidada. Lo sé. Vaya. Tristán cargó a Eli de la silla de la cocina. La mejilla del niño se acomodó contra su clavícula sin resistencia. De la manera en que algo muy cansado se acomoda. Y por segunda vez en la misma noche, el peso que no era un peso le hizo algo que no podía nombrar. No usaron la escalera principal. Nora los guió de vuelta por la misma ruta de servicio que habían subido, luego más abajo,
pasando la puerta del sótano hasta un subcorredor que Tristán no sabía que existía. Un estrecho túnel de ladrillos corría por debajo de la manzana. Debía haber sido una línea de vapor alguna vez, compartida con el edificio vecino antes de que el vecino fuera derribado. El piso estaba arenoso con carbón viejo. El techo era tan bajo que Tristán tenía que agacharse. Nora lo caminaba como si hubiera vivido aquí más tiempo que en cualquier otro lugar. Probablemente sí. El túnel terminó en una escotilla oxidada. Nora presionó su hombro contra ella. No cedió. Tristán desplazó a Ellie hacia un brazo y ayudó a ella a empujar. La escotilla se abrió hacia un callejón de servicio detrás del límite de la propiedad, 2 cuadras del cerco de demolición. Completamente fuera de la línea de visión del 7º piso donde 4 hombres todavía esperaban, incluso ahora, a un hombre que no iba a llegar. Un SUV negro sin identificación estaba en ralentí en la boca del callejón. Las luces estaban apagadas. Mientras salían, la ventana del conductor bajó 1 centímetro. El rostro de Dom, sin sonreír. La puerta trasera se abrió desde adentro. Bellacanti ya estaba en el asiento trasero. Había llegado con un abrigo oscuro sobre lo que parecía ser una blusa de seda de la que claramente no había planeado salir esta noche. Un maletín de cuero descansaba en su regazo. Sus ojos tomaron a Tristán, tomaron al niño contra su hombro, tomaron a la niña con suciedad en los jeans, y no hizo una sola pregunta. Eso también era la razón por la que Tristán la conservaba. Se dobló y depositó a Ellie sobre las rodillas de Bella. Ella lo recibió de la manera en que una mujer recibe a un niño que ya ha decidido de antemano defender en un tribunal. Westchester, dijo Tristán. No la casa en Ray. La otra. La que no tiene papeles. Conozco cuál. Llama a Morris. Dile que es asma, exacerbación moderada, 5 días de mal aire y poco sueño. Manda el auto a recogerlo. No le des la dirección hasta que esté dentro del auto. Entendido. Nadie más. Ni la familia, ni la oficina, ni Marcus Doyle. Los ojos de Bella se elevaron ante ese último nombre, sostuvieron los de él durante un segundo completo. Asintió. Tristán se volvió para poner a Nora a su lado y descubrió que Nora no había soltado su puño. Sus pequeños dedos se habían puesto blancos con el agarre. ¿A dónde vas tú? Su voz se había vuelto pequeña de nuevo. Se arrodilló a su nivel en el callejón, en el frío. Su rodilla en un charco que sentiría más tarde. Tengo que volver al trabajo que tengo que hacer, Nora. Te van a matar. Lo van a intentar. Su mentón empezó a temblar. Él la observó luchar contra eso y ganarlo. Escúchame. Le quitó la mano del puño y la sostuvo en la suya. Era la primera vez que podía recordar que había sostenido la mano de alguien con gentileza. Te prometo algo y yo no hago promesas. ¿Estás escuchando? Ella asintió. Te voy a encontrar. Voy a encontrar a tu hermano. Nadie vuelve a tocarlos. A ninguno de los dos. Nunca más. Lo había dicho. Había dicho la palabra promesa a otro ser humano por primera vez desde que él mismo era un niño. Y mientras las luces traseras rojas del SUV la llevaban a ella y a Ellie por el callejón, Tristán Vale comprendió con un frío y claro peso en el pecho que un hombre que ha hecho semejante promesa ya no puede morir de la manera en que había planeado hacerlo. Dom lo llevó de vuelta él mismo. No hablaron en el auto. No había nada que decir que pudiera decirse antes de que Tristán cruzara su propia puerta como un hombre que había estado donde había dicho que estaría. La historia que construyó durante ese viaje era sencilla. De la manera en que las buenas mentiras son sencillas. Había ido a un bar en Red Oak en lugar de la reunión. Había cambiado de idea sobre el informante a 2 cuadras del lugar. Se había sentado solo en una mesa del fondo, bebido 2 dedos de bourbon que no terminó, y llegado a casa irritado. Repitió los detalles para sí mismo hasta que sonaron más viejos en su boca que su memoria real del farol del sótano. Las rejas de la hacienda Val en Long Island se abrieron a las 11:42. Gravilla bajo las llantas, la luz del porche encendida. Toda la casa luciendo exactamente como había lucido a las 7 de la tarde cuando se había ido. Excepto que nada dentro de ella era lo mismo. Se había criado en esta casa. Había enterrado a su padre desde esta casa. Cada centímetro del mármol en el vestíbulo había sido elegido por un hombre que había confiado en que su sobrino crecería junto a su propio hijo como un segundo muchacho propio. Esta noche, subiendo esos mismos escalones, Tristán comprendió que la casa había estado bajo ocupación durante años, y que él había sido el último en darse cuenta. Dejó que la puerta se cerrara detrás de él sin prisa. Depositó sus llaves en el platillo de plata de siempre.
Marcus Doyle ya estaba bajando por el pasillo. Estaba en mangas de camisa, sin saco, la corbata aflojada. El uniforme cuidadoso de un hombre que quería parecer preocupado en nombre de otra persona. Jefe. Marcus se detuvo a 2 pasos de él. Dios mío, ¿dónde has estado? Te he llamado una docena de veces. Nuestra gente en Blackwood dijo que nunca apareciste. Nuestra gente. Tristán archivó eso. Marcus ya había sido informado, lo que significaba que Reyes ya había llamado. Lo que significaba que Reyes tenía ese número para llamar mucho antes de esta noche. Tristán dejó que una pequeña sonrisa cansada jalara una comisura de su boca. Le costó algo que solo notaría más tarde. Surgió algo. Cambié de idea. Diles que regresen. No me gustó el vecindario. ¿Noté? Marcus se cortó, se rió. Una risa que en cualquier otra semana de la vida de Tristán habría sonado como alivio. Podías haberle dicho a alguien. Teníamos el 7º piso completo preparado para ti. El informante. No hay informante, Marcus. Fue una trampa del otro lado. Lo sentí a 3 cuadras. No iba a entrar a un cuarto de otra persona. El rostro de Marcus pasó exactamente por las expresiones que se supone que pasa el rostro de un consejero leal. Preocupación, comprensión, un destello de orgullo por los instintos del jefe. Tristán observó la actuación de la manera en que un hombre observa una obra que ya ha leído. Inteligente, dijo Marcus. Maldita sea. Inteligente. Los llamo de vuelta ahora mismo. Bien. ¿Y Marcus? Sí, jefe. Quiero el nombre de quien organizó a ese informante en mi escritorio mañana por la mañana. Lo dijo con facilidad, una orden pequeña y desechable, del tipo que un jefe cansado da de camino a las escaleras. Observó los ojos de Marcus por medio latido más de lo que era cortés. Nada cruzó por ellos. Nada en absoluto. Ni un destello. Eso, más que cualquier otra cosa, lo confirmó. A primera hora, dijo Marcus. Tristán pasó junto a él por el corredor, pasando los retratos de 3 generaciones de hombres Val colgados a lo largo de la pared del pasillo, pasando la fotografía en blanco y negro de su propio padre a los 28 años, y entró a su estudio. Cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie con la espalda contra ella sin encender la lámpara. En la oscuridad miró la pared de fotografías. ¿Cuántas otras veces? Pensó. ¿Cuántas otras veces se ha sentado Marcus en la silla de enfrente y ha mentido sobre un cargamento, sobre un rival, sobre un hombre que tenía que desaparecer? ¿Cuántos de mis propios soldados están enterrados bajo las órdenes de alguien más, usando mi nombre como una placa de identificación? No dejó que la rabia viniera. La rabia, él lo sabía, ardía caliente y brevemente. Lo que necesitaba era más frío. Más tarde, abajo, la cocinera sirvió una cena tardía que Marcus le había pedido que retuviera. Brasato, una botella de Barolo del sótano. Marcus contó una historia que había contado antes sobre un sacerdote en Bairich y un Cadillac robado. Y al llegar al remate, Tristán se rió, y la risa salió sonando exactamente de la manera en que había sonado 2 años atrás cuando todavía creía en el hombre que contaba el cuento. Al otro lado de la mesa, Marcus llenó sus vasos de nuevo. En el silencio detrás de su sonrisa, Tristán Val comenzó la lista. Reyes, Caleján, Ortega, los 2 nombres más nuevos de la carpeta. ¿Quién había manejado los papeles de Caimán? ¿Quién había sabido el horario del conductor? ¿Quién había puesto las manos en la cerradura de la casa segura en Rai? Y en la cima de la lista, con una tinta que no se borraría, el hombre que le estaba llenando el vaso. A las 4 de la mañana, en Bensonhurst, en un restaurante de esquina llamado Rosarios que había estado cerrado durante 17 años y que todavía en papel pagaba impuestos de propiedad a una empresa que pagaba impuestos de propiedad a otra empresa que en el fondo de la cadena pertenecía a la familia Val. El letrero encima de la puerta todavía decía pasta fresca desde 1962. Las ventanas estaban cubiertas con papel café. La cerradura de la puerta trasera se abría solo con 3 llaves en el mundo. Tristán llegó primero. Preparó café en la vieja moca de estufa que el dueño anterior había dejado atrás. La cocina olía a aceite rancio y a ajo muy leve. El fantasma de 100.000 almuerzos de domingo. Había comido en este cuarto de niño, sentado en la rodilla de su padre. No pensó en eso ahora. Dom llegó por la parte trasera a las 4:12. Bella a las 4:15, con un abrigo diferente al que llevaba en el callejón. Su cabello estaba recogido, su maletín era más grueso. Se sentaron en una de las 4 mesas, todavía vestidas con un mantel de cuadros. Tristán deslizó el USB a través de la madera entre ellos.
No tuvo que explicar qué era. Le había dicho a Dom en 2 frases en el auto de regreso de la hacienda esa noche. Bella ya había sido informada en una llamada de 3 minutos desde un teléfono que ya no existía. Dom conectó el pendrive a la computadora de Bella. Bella giró la pantalla para que todos pudieran ver. Abrió transacciones, desplazó. Su cara no se movió. Era abogada. Su cara había sido entrenada para no moverse. Abrió traidores. Dom leyó la lista. La leyó 2 veces. El color abandonó su cara la segunda vez. Cristo bendito. Su voz salió ronca. Reyes. Callahan. Ese es Ortega. Ortega fue cargador en el funeral de tu padre. Ortega cargó a tu padre. Lo sé. El dedo de Dom se detuvo en la parte superior de la pantalla. No dijo el nombre que estaba allí. No tuvo que hacerlo. Marcus. Lo sé, Dom. El viejo consejero se recostó en la silla y presionó los talones de ambas manos contra sus ojos. Durante 1 minuto completo no habló. Cuando se los quitó, sus ojos estaban rojos, pero no de llanto. Dom Bruso no lloraba por traidores. Los lloraba como un hombre llora a un hijo al que había advertido. Tu padre, dijo Dom finalmente, debería haberle torcido el cuello a su hermano el año en que Marcus tenía 9. Se lo dije. Se rió de mí. Bella había guardado silencio. Habló ahora, parejo. Y la serenidad no era frialdad. Era disciplina. Legalmente, la carpeta de transacciones es un arma. 47 millones en movimientos fuera de los libros, fechados, enrutados, y rastreables hasta 6 personas nombradas, uno de los cuales es tu consejero. En un tribunal, podría acabar con Marcus Doyle en una tarde. Pero, si llega a un tribunal, también llega al resto de ustedes. Cada rincón de la organización que generó el dinero del que se recortó. Si le entregas esto a un fiscal, te entregas a ti mismo con ello. No hay versión de un juicio público en que Marcus salga solo. Tristán asintió una vez. Ya había recorrido ese cálculo en la oscuridad la noche anterior. Entonces no se lo entregamos a un fiscal. No se lo entregamos a un fiscal. Bella estuvo de acuerdo. Dom miró hacia arriba. ¿Entonces qué? Tristán puso las palmas planas sobre la mesa. Lo dejamos creer que está funcionando. Ambos se quedaron quietos. Él cree que no me presenté a Blackwood porque me asusté. Cree que estoy nervioso. Cree que no sé nada sobre la cuenta de Caimán, los 6 nombres o el pendrive. Por el momento, todo eso es verdad desde su lado de la mesa. Lo dejamos así. Dom frunció el ceño. ¿Por cuánto tiempo? El suficiente para encontrar la mano de afuera. Los ojos de Bella se agudizaron. ¿Crees que no actuó solo? Marcus Doyle no esconde 47 millones en una cuenta offshore por sí mismo. No tiene la red. No tiene los papeles. Alguien le dio la cuenta. Alguien le está proporcionando protección. Alguien estaba en línea para heredar el reino con él. Tristán giró su taza de café 1/4 de vuelta sobre su platillo. Quiero a ese alguien en la mesa la misma noche que a Marcus. Dom y Bella se miraron entre sí. Fue el tipo de mirada que 2 viejos colegas intercambian cuando uno de ellos está a punto de nombrar al monstruo que los dos han estado fingiendo no ver. Dom no dijo. Víctor Caín. Tristán no reaccionó. Nueva Jersey, continuó Dom. La familia Caín. 3 años ya. Cada cargamento que perdemos. Cada comisaría que de repente se acuerda de nosotros. Cada juez que solíamos poder llamar, hay una huella de Caín una vez que se mira bien. Creía que era presión de afuera. Estaba equivocado. Era presión de afuera y una puerta que alguien dejaba abierta desde adentro. Tristán levantó su taza, bebió, la dejó. Entonces esto no es traición, caballeros. Su voz era muy quieta. Esto es una guerra. Disfrazada con un traje de funeral familiar, plantada dentro de mi propia casa, esperando el momento en que yo salga por una puerta con la espalda vuelta. Bella cerró la computadora lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Los ojos de Tristán no abandonaron la pantalla en blanco. Todo. Empezando ahora. La casa segura estaba al final de un camino privado en el condado de Westchester, medio escondida por un grupo de robles que habían soltado sus hojas temprano ese año. Sin buzón, sin número en la puerta. La escritura pertenecía a una corporación fantasma que se había formado 9 años atrás para exactamente un propósito, y nadie dentro de la organización vale excepto Dom, Bella y ahora el propio Tristán había conocido jamás su nombre. El Dr. Morris había llegado y se había ido antes del amanecer. Había dejado atrás un nebulizador, una receta nueva,
instrucciones escritas en las letras de bloque ordenadas de un hombre que había crecido llenando historiales clínicos, y una tranquila seguridad abella de que al niño lo habían alejado del borde antes de que algo permanente le hubiera ocurrido a sus pequeños pulmones. Luego había sido llevado a otro lugar sin que jamás le dijeran dónde había estado. Ellie dormía. Dormía de la manera en que duerme un niño cuando un cuerpo finalmente recibe la señal de que la emergencia ha terminado y que la respiración puede venir sin ser peleada. Nora no había dormido. Estaba sentada en un sillón jalado junto a su cama, las rodillas recogidas debajo de ella, su mano envuelta alrededor de la mano más pequeña de él sobre la colcha. Había rechazado la comida que Bella había dejado sobre la mesa 2 veces. La tercera vez había comido la mitad de una tostada porque Bella le había dicho con calma que Ellie se sentiría mejor si despertaba y veía que su hermana había comido. Nora le había creído. A las 9 de la mañana, un auto subió por el camino. El suave crujir de llantas sobre gravilla. La cabeza de Nora se levantó. Su mano libre fue al pequeño bolsillo de sus jeans donde no tenía nada con que defenderse y lo sabía de todas formas. La puerta al final del pasillo se abrió. Pasos que ella no conocía todavía lo suficiente como para reconocer. Una voz en la cocina. Bella. Otra voz, grave, respondiendo. Luego la segunda voz se acercó. La puerta del cuarto de Ellie se empujó abierta sin golpear, y Tristán Vale entró. Había cambiado de ropa. El largo abrigo negro se había ido. En su lugar, un suéter gris oscuro, una chaqueta de lana doblada sobre el brazo. Se veía, por primera vez desde que ella lo había conocido, como un hombre que podría vivir en algún lugar. Sobre su hombro había una pequeña mochila azul marino nueva. La colocó al pie de la cama de Ellie y se bajó a una rodilla junto a ella para que, de nuevo, no fuera más alto que el niño en el sillón. ¿Cómo estuvo?, dijo suavemente. ¿Durmió?, respondió Nora. El doctor dijo que sus pulmones están mejor. Bien. Tristán abrió la mochila. Lo hizo lentamente. De la manera en que un hombre abre algo que quiere que ella vea que abre, no de la manera en que un hombre maneja un paquete con prisa. Sacó, uno por uno, una caja de 12 crayones nuevos, todavía sellada. Un libro para colorear con dinosaurios en la portada. Un pequeño conejo de peluche con orejas largas y una pata remendada, elegido claramente porque parecía ya amado. Un libro de capítulos de tapa dura con un lomo plateado, El jardín secreto. Una calcomanía dorada en la esquina que decía que era para lectores de 8 años en adelante. Y en el fondo, una caja de papel blanco de una farmacia. Adentro, en fila ordenada, 12 inhaladores idénticos de naranja y azul. Un año completo de respiración. Nora no habló. Ellie se movió, abrió los ojos, vio a Tristán arrodillado junto a la cama. Esta vez no se encogió. Miró el conejo con la pata remendada. Luego miró al hombre que lo sostenía. La comisura de la boca de Ellie se elevó. La primera sonrisa que Tristán le había visto. No era mucho. Era apenas algo. Lo atravesó de lado a lado. Colocó el conejo suavemente sobre la colcha dentro del hueco del brazo del niño. Ellie lo acercó sin decir una palabra y cerró los ojos de nuevo, la pequeña sonrisa todavía ahí. Tristán se puso de pie. Nora no había apartado la vista de él en todo ese tiempo. Señor. Él se volvió. Usted es un hombre malo, ¿verdad? No lo preguntó cruelmente. Lo preguntó de la manera en que un niño pregunta si va a llover, queriendo la verdad, porque ya tenía que planear para ello. Tristán guardó silencio por un largo momento. No se sentó. No adornó la respuesta. No le mintió. No soy un buen hombre, Nora. He hecho cosas que ningún buen hombre hace. Pero sé la diferencia entre una persona que merece vivir y una que no. Y tú y tu hermano merecen vivir más que cualquier persona que he conocido en mucho tiempo. Ella estudió su cara. Se tomó su tiempo. Luego, muy quedamente, dijo, papá solía decir casi lo mismo sobre usted. Decía que usted tenía sus propias reglas. Decía que las reglas eran la razón por la que podía dejarnos en sus manos. Tristán dejó de respirar. Thomas Bennet no había sido un contador descuidado. Thomas Bennet había sido un hombre que, sabiendo que estaba a punto de morir, había mirado a cada ser humano que conocía en el mundo y había elegido, de entre todos ellos, el nombre de un jefe de la mafia para ponerlo al final de la última oportunidad de sus hijos. Un hombre no hace esa elección por accidente. Tristán miró a la niña en el sillón y comprendió por fin la forma completa de la confianza que le había sido puesta en las manos junto con el USB en un sótano la noche anterior. No había sido salvado al azar. Había sido elegido.
A las 3 de esa tarde, Tristán estaba de vuelta detrás del escritorio de nogal en la hacienda de Long Island, usando una camisa que había sido planchada esa mañana por un ama de llaves que no sabía que su empleador había dormido 4 horas en las últimas 36. Había convocado la reunión él mismo, por voz en el teléfono de la casa, a 6 capitanes. Sin aviso previo, sin explicación. Vengan. Eso solo ya habría puesto los nervios de Marcus de punta. Un jefe que no explica es un jefe que ya ha decidido algo. Llegaron por separado entre las 4 y las 4:15, estacionaron en el circuito de gravilla y entraron al estudio uno por uno. Dom estaba junto al aparador, impasible, sin servir nada. Tristán estaba sentado detrás del escritorio con las palmas planas sobre el papel verde y el saco abotonado de la manera en que su padre le había enseñado. Un hombre que abotona su saco para sus propios hombres les está diciendo que esto no es una cena. 6 rostros. Los tomó a todos. Marcus Doyle a su derecha inmediata, como siempre, recién afeitado. Expresión de un hombre ligeramente preocupado por un jefe que aprecia. Reyes segundo a la derecha. La voz del 7º piso de Blackwood. Sentado de la manera en que se sienta un hombre que ha pasado la noche fingiendo estar en algún lugar donde no estaba. Callahan a la izquierda. Corpulento, colorado. La risa amplia de un hombre al que nadie sospecha de ser inteligente. Tercer nombre en la lista de la carpeta. Luego 3 más, Perón, Demo, Vitali. A 2 de ellos Tristán ya los había descartado en su corazón. Al tercero todavía lo estaba leyendo. Tristán dejó que el silencio se posara sobre ellos por un latido extra. Luego habló. Algo ha llegado a mi conocimiento en las últimas 48 horas. Quiero informarles antes de que se extienda. 6 conjuntos de hombros se asentaron ligeramente. Informarles. El lenguaje de la inclusión. El lenguaje que usa un hombre cuando confía en el cuarto. 3 de ellos lo creyeron inmediatamente. 3 de ellos eran demasiado buenos en esto como para no levantar un escudo. Un viejo contador nuestro. Bennett. La mano derecha de Marcus estaba sobre la mesa, palma abajo, como correspondía. Tristán no miró la mano. Miró la cara. Algunos de ustedes lo recuerdan. Un hombre tranquilo, llevaba los libros para nosotros mucho tiempo antes de que se retirara. Recuerdan que falleció hace 3 semanas. Pequeños asentimientos alrededor de la mesa. Reyes demasiado rápido. Callahan demasiado lento. Me llegó información ayer, continuó Tristán, con la voz despreocupada, casi aburrida. Que Bennett no se retiró tan limpiamente como nos dijeron. Parece que dejó algo atrás. Un pendrive. Registros. Nuestros registros. Y parece que ese pendrive todavía puede estar dentro de Blackwood Heights. No levantó la voz. No se inclinó hacia adelante. Dejó que la oración aterrizara sobre el papel verde en un cuarto tranquilo con todo el peso de un vaso de agua que se deja sobre la mesa. Alrededor de la mesa, nada. Y bajo la mesa, exactamente donde Tristán ahora observaba en su visión periférica, sin girar la cabeza, el pulgar de Marcus Doyle golpeó la superficie de la madera 3 veces. Tap, tap, tap. Una vez al año como máximo, un hombre consigue ver la verdadera forma de otro hombre que ha conocido durante una década. Tristán había tenido 11 años cuando por primera vez había notado que el pulgar de su primo hacía eso en la banca de una iglesia, una mañana de funeral. Mientras Marcus le mentía a la madre de Tristán sobre el paradero de un cáliz de comunión robado. El ritmo de un niño al que han atrapado y que está haciendo el cálculo de cómo salir. 11 años de edad, 26 años atrás. El pulgar no había dejado de creer que el ritmo funcionaba. Tristán no permitió que sus ojos bajaran. No permitió que su cara supiera lo que había visto. Mañana por la mañana, dijo, quiero un equipo de regreso en ese edificio. De arriba abajo, cada piso, cada unidad, cada cuarto de almacenamiento. Quiero ese pendrive en mi mano antes del mediodía. Si ya no está, quiero saber quién lo tomó y a dónde fueron. Jefe. La voz de Marcus entró suave como crema. Ya mandamos 2 registros allí. Está condenado. No hay nada. Entonces registren por tercera vez. Marcus sostuvo su mirada una fracción demasiado larga. Asintió. Entendido. Reyes, tú diriges el equipo. Sí, jefe. Tráeme el pendrive a mí personalmente. No a Marcus. No a Callahan. A mí. En este cuarto. Antes del mediodía. Nadie en ese cuarto se perdió la forma de lo que acababa de hacer. Había cortado a Marcus de la cadena de custodia sin nombrarlo. Hecho suavemente, de manera conversacional.
Un jefe agilizando un trabajo delicado. Un hombre que no estuviera en la lista no habría sentido nada. 3 hombres en esa mesa sintieron que el suelo se movía medio centímetro bajo sus pies y mantuvieron sus caras muy quietas. Tristán se puso de pie. Eso fue el final de la reunión. Salieron. Marcus le apretó el hombro al pasar y dijo, «Duerme algo, Tris. Te ves destrozado». «Lo haré». La puerta se cerró. Tristán se quedó de pie ante la ventana y observó la línea de autos bajar por el camino hacia las rejas. Dom se acercó a su lado sin hacer ruido. «Cada llamada», dijo Tristán en voz baja, con los ojos en las luces traseras que se alejaban. «Cada número, cada contacto, cada segundo de sus próximas 24 horas. No me importa cómo lo haces». «Ya en marcha». Tristán asintió una vez. Luego, solo entonces, se permitió pensar en un pulgar golpeando 3 veces sobre una mesa de madera. Las luces traseras del auto de Marcus no habían llegado al final del camino cuando la gente de Bella estaba dentro de su señal. Bella no usó el hardware Val para eso. Usó un equipo de 3 personas que mantenía de manera privada, desde una oficina sobre una panadería en Jackson Heights. Personas cuyos nombres no aparecían en ninguna nómina que se pudiera rastrear hasta Tristán. Habían estado esperando el número desde el amanecer. El momento en que el teléfono de Marcus hizo ping a una antena en dirección oeste sobre el Long Island Expressway, empezaron a registrar. La primera llamada que Marcus hizo él mismo, con el altavoz encendido desde el auto. Un número que no coincidía con ningún contacto en ninguna base de datos que la familia Val tuviera. Ninguna línea comercial, ningún celular personal listado en ningún formulario de impuestos o escritura de propiedad en el área triestatal. Un teléfono de prepago activado 4 meses atrás. Usado desde entonces un promedio de 2 veces por semana. Bella trajo la grabación a Rosarios a las 3:17 de la mañana. Tristán ya estaba allí. Se había quedado en el restaurante cerrado durante 6 horas con una taza de café que había preparado y no había tocado, con las luces apagadas y una mano descansando sobre la vieja mesa de madera. Bella no habló. Colocó su computadora, la giró para que los altavoces lo enfrentaran y presionó reproducir. Un motor de auto a velocidad. El leve siseo de una autopista a través de una ventana cerrada. Luego la voz de Marcus, tranquila como agua de lago. Vale dice que hay un pendrive. Dice que Bennett lo dejó. Una pausa. Una segunda voz respondió. Más vieja, gravillosa, la voz de un hombre que había fumado hace mucho tiempo y todavía dejaba que el daño le quedara en la garganta por efecto. ¿Dónde cree que está? En Blackwood. Está mandando un equipo a hacer un barrido al amanecer. ¿Y está ahí? No sé dónde está. La voz de Marcus no se quebró. Se endureció. Entró a ese edificio anoche. Salió. Algo está raro. ¿Sabe algo, o no? No puedo leerlo. Estoy adelantando el calendario. ¿Cuánto? 3 días. Una pausa más larga. La segunda voz de nuevo. Más lenta ahora, sopesándolo. Si lo adelantas 3 días, lo adelantas descuidado. Mejor descuidado que tarde. Bien. Lo consigues limpio, de la manera que acordamos. Sin cuerpo, sin historia, y tu 30% se aclara dentro de una semana. Offshore, misma estructura. ¿Entendido, Marcus? Sí. Si sale caminando de lo que sea que hagas después, ninguno de los dos sale de lo que venga después. ¿Me entiendes? Te entiendo, Víctor. La grabación terminó. Bella cerró la computadora. No miró la cara de Tristán. Dejó que el silencio trabajara. Tristán no se movió. No se paró. No maldijo. No puso un puño a través de la madera de la mesa que había estado en ese restaurante desde los tiempos de su abuelo. Sus manos permanecieron donde habían estado durante 6 horas. Palmas abajo, la derecha descansando suave sobre la izquierda. Reprodúcelo. Ella lo reprodujo. De nuevo. Ella lo reprodujo una tercera vez. Cuando terminó la tercera vez, Tristán finalmente se movió. Levantó su café, le dio un sorbo. Estaba frío. Lo bebió de todas formas. 30%, dijo suavemente. 30% de la familia Val para Marcus. El resto a Víctor Cain. Sí. No solo me iba a matar, Bella. Me iba a vender. Sí. Dom había entrado en algún momento durante la segunda reproducción. Estaba de pie ahora en el umbral entre el comedor y la cocina, una mano en el marco, la otra a su lado. Había escuchado la voz de Víctor Cain en su vida una vez, 30 años atrás,
en una sala de espera de hospital mientras el padre de Tristán luchaba contra una pulmonía. Jamás la había olvidado. Ha estado esperando, dijo Dom. Mucho tiempo. Tristán volvió la cabeza hacia el hombre mayor. Dom, necesito que me digas algo. Con honestidad. De la manera en que le decías las cosas a mi padre. Lo que sea, jefe. ¿Por qué me odia Marcus tanto? Dom exhaló. No era un suspiro. Era soltar el aliento que había estado reteniendo durante 20 y tantos años sin jamás haberlo puesto en palabras. Tu abuelo tuvo 2 hijos, Tris. Tú lo sabes. Tu padre, Miguel, y su hermano menor, Paulie. Marcus es el hijo de Paulie. Lo sé. Tu abuelo eligió a Miguel. Eligió a tu padre para sentarse en la cabecera de esta mesa. Y se lo dijo a Paulie en un bautizo frente al sacerdote y la mitad de los tíos. Paulie jamás lo superó. Se ahogó en alcohol y cayó en una tumba temprana cuando Marcus tenía 9 años. Y Marcus creció en el mismo barrio que tú. Te vio ir a la escuela privada en el mismo auto en que él iba a la pública. Y todo el tiempo, su madre le decía cada noche que la silla en la que algún día ibas a sentarte te había sido robada de su padre. La voz de Dom se hizo más áspera. No te odia a ti, Tristán. Odia una decisión que su propio abuelo tomó en algún momento de los años 60. Tú simplemente resultas ser la cara que esa decisión lleva puesta. Tristán se quedó muy quieto. Entonces no solo estoy derribando a un traidor, ¿verdad? No, jefe. Estás cerrando una herida que quedó abierta antes de que tú nacieras. Tristán dejó la taza vacía. Su voz, cuando llegó, fue casi gentil. Bien. Vamos a cerrarla. Tristán durmió 90 minutos en la oficina trasera de Rosarios, sobre un sofá de cuero que olía a pipa de tabaco. Se despertó a las 6:40, se lavó la cara en el lavamanos de la cocina, y le pidió a Dom que lo llevara por la autopista Hutchinson River hasta Westchester antes de que el tráfico mañanero lo cerrara. No le dijo a Bella a dónde iba. No le dijo nada a la casa. No usó el teléfono de prepago. Simplemente fue. La casa segura estaba tranquila cuando cruzó la puerta principal. El nebulizador zumbaba suavemente en algún lugar por el pasillo. La asociada de Bella, una mujer llamada Paulina, que había sido paramédica en Cracovia antes de ser cualquier otra cosa, estaba leyendo sentada en la mesa de la cocina y se levantó sin decir una palabra cuando lo vio. Señaló hacia el solarium. No necesitó decir nada más. Nora estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra. El libro de colorear nuevo estaba abierto frente a ella, un crayón verde en la mano. El conejo de peluche con la pata remendada estaba junto a su rodilla, mirando hacia afuera como si le hubieran asignado un trabajo. Levantó la vista cuando se abrió la puerta corrediza. No sonrió. Todavía no estaba lista para eso. Pero sus hombros bajaron medio centímetro, y Tristán, que había aprendido a leer hombros antes de aprender a leer libros de contabilidad, sintió ese medio centímetro como una bienvenida. ¿Está mejor? Nora miró hacia el pasillo. Comió avena. Preguntó si ibas a volver. Dije que sí. Le dije eso. Tristán se sentó en el piso, no en una silla. Dobló sus largas piernas de la manera en que lo hace un hombre que no se ha sentado en el suelo en 20 años y está decidido a no mostrarlo. Necesito preguntarte una cosa más, Nora. Luego no tienes que pensar en nada de esto por mucho tiempo. Bien. Cerró el libro de colorear y puso el crayón encima. Bien. Cuando te contrataron para vigilarme. Cuando el señor Doyle fue al motel y te hizo la oferta. Y mientras hacías los encargos. Marcus fue el único hombre que conociste, o alguien más se presentó alguna vez. Ella pensó. No se apresuró. Cerró los ojos de la manera en que él la había visto cerrarlos en Blackwood, como si se estuviera recorriendo a sí misma por un pasillo, paso a paso. Hubo uno más. Dime. Solo vino una vez. Al principio. Al restaurante de la Cuarta Avenida, el del letrero azul. El señor Doyle lo trajo. No habló mucho. Solo me miró y luego le dio al señor Doyle un sobre por debajo de la mesa. Y el señor Doyle me dio el dinero de la primera semana de ese sobre. Su ceño se frunció. No me cayó bien. Descríbelo. Se tomó su tiempo. Alto. Más alto que usted, quizás. Mayor. Su cabello era gris en las sienes pero todavía oscuro en la parte de arriba, como sal y pimienta. Hizo una pausa, se tocó el costado del cuello, justo debajo de la oreja. Un tatuaje aquí. Pequeño. Era una serpiente. Una pequeña serpiente negra enroscada como si estuviera dormida. Tristán no se movió.
No parpadeó durante un largo momento. La serpiente negra enroscada no era un tatuaje que Sergio Mancini había elegido. Era un tatuaje que Sergio Mancini había recibido de su propio tío en un sótano en Newark en la primavera de 1984. La noche en que Sergio había sido iniciado en la familia Caín. Cada capo que Víctor había promovido desde entonces había sido marcado de la misma manera, en el mismo lugar, con la misma tinta. Era lo más parecido a un escudo de armas que Víctor Caín tenía. Sergio Mancini. Serpiente. El hombre de confianza de Víctor. El hombre que personalmente manejaba cada pieza del negocio de Víctor que requería negación plausible y lealtad absoluta al mismo tiempo. El hombre que había conocido a una niña en un restaurante de Brooklyn y había pagado por su cooperación con dinero de un sobre. Ese no era un trato que Marcus Doyle había cerrado por su cuenta. Ese era un trato que Víctor Caín había firmado a través de su propio hombre 3 meses antes de que el golpe en Blackwood supuestamente fuera a ocurrir. Tristán miró a la niña frente a él y comprendió que ella acababa de entregarle, sin saberlo, el hilo que unía el lado de Nueva York de la conspiración con el lado de Nueva Jersey en un solo nudo. Un nudo que ningún tribunal jamás necesitaría ver porque el nudo era suficiente para él. Nora. Ella levantó la vista hacia él, insegura ahora, leyendo el largo silencio. ¿Lo hice bien? Su voz se había vuelto pequeña de nuevo. ¿Recordé bien? La mano de Tristán subió lentamente, porque hacía tanto tiempo que no había hecho esto que su cuerpo no conocía la coreografía. Colocó la palma en la coronilla de su cabeza. Sus dedos eran grandes contra su cabello. Su toque era tan ligero que ella habría tenido que concentrarse para sentir el peso. Era el primer gesto gentil que había hecho hacia un niño en toda su vida adulta. No solo lo hiciste bien, Nora. Su voz era baja y, por primera vez, sin guardia. Acabas de salvar más vidas de las que jamás sabrás. Ella lo miró hacia arriba y por primera vez desde que una linterna de sótano había arrojado luz amarilla sobre su cara sucia, Nora Bennett sonrió. Una sonrisa real, pequeña, rápida, que se fue otra vez, pero real. Esa tarde, los tres se reunieron en la oficina trasera de Rosarios por tercera vez en 2 días. Tristán había traído un mapa. No solía traer mapas. Prefería tener la geografía en la cabeza. Esta noche era diferente. Esta noche todo tenía que estar en papel para que ningún detalle viviera solo dentro de la memoria de un hombre. Extendió el mapa sobre el viejo mantel de cuadros checoslovaco. Brooklyn, el malecón al sur de Red Oak, el muelle 94. Un atracadero comercial abandonado propiedad de la organización Val a través de una cadena de empresas fantasma. No había estado operativo en 6 años. Marcus conocía el muelle. Marcus había aprobado su compra en algún momento. Marcus creería en él. Tristán tocó el centro del muelle con un dedo. Aquí. 2 noches a partir de ahora. A las 3 de la mañana. Dom miró el mapa, luego a Tristán. ¿Qué hay en 2 noches a las 3 de la mañana? Es donde le digo a Marcus que voy a reunirme con un hombre de alto rango de Filadelfia que me ha ofrecido información sobre una filtración dentro de nuestra organización. La reunión es discreta. Sin tenientes. Le digo a Marcus que solo lo traigo a él porque solo en él confío. Bella ya lo vio. Sus ojos se oscurecieron. Le estás ofreciendo la escena. Le estoy ofreciendo la escena. Marcus no lo hará él mismo. Llamará a Caín dentro de la hora. Caín enviará a Sergio Mancini. Sergio traerá tiradores. Marcus estará junto a ellos y se llevará el crédito. Hablará antes de jalar el gatillo. Los hombres como Marcus siempre hablan antes de jalar el gatillo. Es la única parte del momento que ha estado esperando 26 años para disfrutar. Dom puso ambas manos planas sobre la mesa. No. Tristán no levantó la vista. Dom. No, Tristán. Escúchame. ¿Quieres pararte en un muelle en la oscuridad solo y dejar que un hombre con un arma cargada se te acerque? ¿Y quieres confiar en que la ventana que preparemos para Dom Russo y el FBI se abra en el segundo correcto? Un paso fuera de lugar. Un tirador que dispare antes de su señal. Una ráfaga de viento que lleve una voz en la dirección equivocada. Estás muerto en un muelle que pertenece a tu propia familia. ¿Y entonces qué? ¿Qué le digo a esos 2 niños en Westchester? El cuarto quedó quieto. Bella no habló. Había conocido a Dom durante 12 años. No le había escuchado levantar la voz a Tristán ni una sola vez en todo ese tiempo. Tristán levantó los ojos hacia el rostro del viejo consejero. Lo sé, Dom. Entonces usa el pendrive. Tenemos 47 millones de evidencia, 6 nombres, movimientos internos.
Ponemos a Marcus en un cuarto. Le mostramos el libro de contabilidad offshore. Se lo entregamos a nuestra propia gente de la manera en que tu padre manejaba a los traidores. Nadie se para en un muelle. Nadie muere esta noche ni ninguna otra noche. ¿Y Víctor Caín? La boca de Dom se cerró. Dom, si manejamos a Marcus internamente, Caín queda libre. Caín va a casa a Nueva Jersey, se sienta en su propia mesa, y espera 6 meses. Luego encuentra a otro Marcus. Quizás uno mejor. Quizás un Reyes que todavía no hemos descubierto. Quizás alguien que ni siquiera hemos ascendido. Y en 1 o 2 años, es mi funeral. Y esos 2 niños están sentados en la primera fila de una iglesia. Y el hombre que firmó la orden está comiendo en Fort Lee. Tristán se inclinó hacia adelante sobre el mapa. Si solo tomamos a Marcus, cerramos la mitad de la herida. Caín la vuelve a abrir la próxima vez que se aburra. No quiero pasar los próximos 10 años de mi vida esperando el próximo golpe. Quiero a los 2 en el suelo la misma noche, con vídeo, con audio, con esposas federales, con una cadena de evidencia que ni el hijo de un senador podría escapar. El silencio en el cuarto se sostuvo. Bella habló primero, quedamente, como una mujer que pone la mano en una estufa para ver qué tan caliente está. Hay una manera de hacer esto donde nunca te pares en el muelle solo. Ambos hombres la miraron. Un micrófono. No uno ordinario. Tengo un contacto en el buró. Lo he tenido durante 7 años. Es el único agente federal al que Tristán jamás le ha pasado información a través de mí. Y nunca nos ha quemado. Ha estado esperando algo exactamente así. Una oportunidad de poner a Víctor Caín en un cuarto con pruebas desde antes de que yo lo conociera. Agente Halis, dijo Tristán. Agente Halis. Él traerá vigilancia. Audio. Vídeo de lente larga desde el techo del silo de granos al otro lado de la cuenca. Un equipo táctico preparado en un almacén una cuadra al este, suficientemente cerca para llegar al muelle en 40 segundos desde una frase de activación. 40 segundos. La mandíbula de Dom trabajó. 40 segundos es toda una vida con un arma apuntando a él. Sí, Dom, lo es. La voz de Tristán era plana. Absoluta. Sé lo que son 40 segundos. He pasado 40 segundos mirando a hombres que estaba a punto de terminar. Tengo una idea mejor que la mayoría de lo que se puede hacer en 40 segundos. Les daré una razón para que pasen esos 40 segundos hablando. Marcus hablará. Sergio hablará. Los hombres con una bala lista no tienen prisa, caballeros. Saborean. Dom cerró los ojos. Que Dios nos ayude. No le estamos pidiendo a Dios, Dom. Le estamos pidiendo a Halis. Tristán miró el mapa una vez más. 2 noches. Muelle 94. A las 3 de la mañana. Cada uno de ustedes recibirá su parte esta noche. Y luego no volveremos a hablar de esto por ninguna línea, en ningún cuarto, bajo ninguna pared, hasta que estemos parados sobre él. Tristán manejó hasta Westchester solo. No le dijo a nadie que iba. El teléfono de prepago se quedó oscuro en su abrigo. El reloj del tablero marcaba las 11:17 cuando giró desde el camino principal y la primera nieve de la temporada había empezado a caer por los faros en copos lentos e indecisos, del tipo de nieve que todavía no ha decidido si quedarse. Paulina abrió la puerta antes de que él tocara. No pareció sorprendida. Solo se hizo a un lado y dijo en voz baja, el niño se quedó dormido a las 9. Ella sigue despierta. Lo sé. Encontró a Nora en el solarium. Esta vez no estaba en la alfombra, sino enroscada en el asiento junto a la ventana con las rodillas al pecho. El libro de colorear estaba cerrado en el suelo. El conejo con la pata remendada estaba metido en el hueco de su codo. Miraba la nieve caer. Lo escuchó en la entrada antes de verlo. No se volvió. Está nevando, dijo. Lo veo. Eli nunca ha visto nieve desde dentro de una casa caliente. Solo desde una ventana que tenía cartón encima. Tristán cruzó el cuarto. Se sentó en el otro extremo del asiento junto a la ventana, dejando espacio entre ellos. No porque quisiera distancia, sino porque ella no le había pedido que la cerrara. En 3 días había aprendido a dejarla decidir dónde estaba la línea. Afuera del vidrio, una única luz de seguridad atrapaba los copos cayendo entre las ramas desnudas de los robles. Por un rato, ninguno de los dos habló. La nieve caía. En algún lugar de la casa, el calentador se encendió. «¿Vas a algún lugar esta noche?», dijo Nora. «Sí. Sí, a un lugar donde puede pasar». Consideró mentirle. La miró de perfil contra la ventana oscura,
la manera en que se había trenzado sola el cabello esta noche porque no había nadie a quien pedirle que le trenzara el cabello, y decidió que no lo haría. No a ella, nunca. Sí. Ella volvió la cabeza hacia él. Sus ojos no estaban húmedos. Estaban muy firmes. Tenía 8 años y estaba cargando la conversación de la manera en que un adulto carga un vaso lleno a través de un cuarto abarrotado. Puede que no regreses. Puede que no. Asintió una vez. No lloró. Simplemente tomó la información e hizo el pequeño y tranquilo trabajo de hacerle espacio adentro. El silencio que siguió no estaba vacío. Era el silencio de dos personas que habían descubierto en 4 días que ninguno de los dos era muy bueno mintiendo al otro, y habían dejado de intentarlo. Finalmente, Nora habló de nuevo. Su voz era más suave ahora, casi como si estuviera pasando algo frágil entre ellos. Papá solía decir algo. Nunca lo entendí cuando estaba vivo. Creo que lo entiendo esta noche. Dime. Decía, una buena persona no es alguien que nunca hace el mal. Una buena persona es quien sabe cuándo parar y arreglarlo. Tristán no habló durante mucho tiempo. Había conocido la aritmética del ladrón a los 23. Había conocido el peso de un arma y la parte baja de la espalda a los 25. Había aprendido la química del miedo a los 30. En 14 años de mando, muchas personas le habían dicho muchas cosas que querían que creyera. Nunca, en todo eso, había escuchado una oración que lo hubiera detenido tan limpiamente como la que una niña acababa de decirle en un asiento junto a una ventana, mientras la primera nieve del año caía al otro lado del vidrio. Metió la mano lentamente adentro del abrigo. Del bolsillo interior junto a la navaja doblada y el viejo portabillete de cuero de su padre, sacó un pequeño pin de plata, uno antiguo, no ceremonial, no decorativo. Un óvalo simple del tamaño de una moneda, con un escudo grabado en su cara que menos de 30 personas en el mundo podían identificar de un vistazo. El escudo de armas de la familia Val. El sello que su abuelo había recibido el día en que fue iniciado. Su padre después de él. Y en la mañana de su 18º cumpleaños, en un comedor tranquilo con 3 tíos mirando, el propio Tristán. Lo había llevado dentro de su abrigo cada día durante 19 años. No se lo había quitado para un avión, un funeral, una cirugía ni por ninguna mujer. Lo extendió hacia ella en la palma abierta. Nora. Ella miró el pin, luego su cara. Quiero que me guardes esto esta noche. Sus dedos todavía no se movieron. Si no regreso antes del amanecer, si Don Bruso llega a esa puerta en lugar de yo, quiero que le des este pin y le digas que yo te lo pedí. Él sabrá lo que significa. Sabrá qué hacer por ti y por tu hermano después de eso. Cumplirá la promesa que te hice en el callejón. Ella lo tomó con ambas manos, como si ya entendiera que lo que le estaban pidiendo que cargara no era un pedazo de plata. Era la parte de él que era más difícil de dejar ir. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de él. Te lo devuelvo en la mañana, dijo. Tristán la miró durante un largo momento. Luego se puso de pie. No dijo adiós. Ninguno de los dos pronunció esa palabra. Caminó hasta el umbral del solarium. Allí se detuvo una vez y miró hacia atrás. La niña en el asiento junto a la ventana, el conejo remendado, el pin de plata en su puño, la nieve todavía cayendo detrás de ella. Luego se fue. Muelle 94. Las 3 de la mañana. El viento desde la cuenca tenía un frío que cortaba a través de la lana. Un banco de niebla había llegado desde el puerto 1 hora antes, suficientemente espeso para tragarse las lámparas de sodio a lo largo del malecón y dejar solo halos borrosos en el aire sobre ellas. El agua debajo del muelle golpeaba suavemente contra los pilotes, un ritmo lento e irregular. Tristán caminó solo a lo largo del concreto. Llevaba puesto el largo abrigo negro de nuevo. Se lo había puesto deliberadamente. Un abrigo que Marcus había visto 1000 veces. Un abrigo que Marcus reconocería una última vez en la noche en que pensaba que iba a ganar. Bajo el abrigo, contra su piel, una tira plana de polímero corría desde el centro de su pecho hasta justo encima de la cadera. La gente de Hallis se la había instalado en la parte trasera de una camioneta en un callejón cerca de Van Brandt a medianoche. Grababa audio en 4 canales, transmitía en un quinto, y no registraba en ningún escáner que los hombres de Víctor supieran usar. Tristán había sido informado de que seguiría funcionando incluso en agua. No había preguntado a qué profundidad. Se detuvo en el centro del muelle, las manos sueltas a los costados, el aliento visible en el frío. Esperó 30 segundos. Luego, desde la niebla, en el extremo lejano del concreto, escuchó el sonido de puertas de autos cerrándose. 2, luego una tercera.
Luego el suave crujido de zapatos sobre gravilla subiendo la rampa. 5 siluetas emergieron. 4 detrás, escalonadas. Una adelante. Marcus Doyle caminaba de punta. Estaba sonriendo antes de que Tristán pudiera ver su cara claramente. Una sonrisa completa, sin frenos. La sonrisa que no había tenido permitido usar en ningún cuarto de la casa de Tristán durante 26 años. La sonrisa de un niño en un bautizo al que le habían dicho que le estaban robando una silla a su padre. Detrás de él, en su hombro derecho, un hombre más alto, con pelo gris en las sienes y oscuro en la parte de arriba, una pequeña espiral negra visible sobre el cuello de una chaqueta de cuero. Sergio Mancini. 2 tiradores lo flanqueaban. 2 más venían detrás, con las manos ya dentro de sus abrigos. Marcus se detuvo a 5 pasos de Tristán. Suficientemente cerca para ser escuchado en la niebla. Suficientemente lejos para que si salía un arma, saliera con comodidad. Tristán. Marcus. He estado esperando, dijo Marcus, y su voz era suave, casi tierna. Este minuto exacto. 15 años de mi vida. Lo sabes. Lo sé. ¿De verdad? Mi padre te eligió a ti sobre mi padre, Marcus. Y luego te eligió a ti sobre mí. 2 decisiones. Has estado ensayando esta noche contra las 2 durante toda tu vida adulta. Debería haberme elegido a mí. Te eligió a mí porque sabía la diferencia. La diferencia. Tú habrías quemado la familia por la silla. Yo habría quemado la silla por la familia. Nos observó a los 2 en esa mesa desde que tenía 6 años, Marcus. Sabía que nunca fue una decisión cerrada. Algo feo cruzó el rostro de Marcus. Y por un segundo desprotegido, el niño debajo del consejero asomó, y el niño estaba furioso, y el niño era pequeño, y el niño tenía un arma. Metió la mano dentro de su chaqueta y la sacó. Sergio Mancini se rió. No fue una risa fuerte. Fue la risa suave y apreciativa de un artesano viendo a otro artesano trabajar. Nada, dijo fácilmente, la voz que Tristán había escuchado 3 noches antes en la grabación de Bella. Sin historia. Esa es la regla, Doyle. ¿Recuerdas la regla? La recuerdo. Marcus levantó el cañón. Lo levantó lentamente. Quería el momento. Había, como Tristán había predicho, pasado 26 años ganándose el derecho a no apresurarse, y estaba decidido a no apresurarse ahora. Tristán dejó que sus ojos bajaran a su propia muñeca. Una sola mirada a la cara del reloj de acero que su padre le había dejado. 2 horas 59 minutos y 57 segundos, 56. 55. Levantó la mirada de vuelta a la de Marcus. Última oportunidad, Marcus. Bájalo. Sal de este muelle. Te dejaré vivir. Tienes mi palabra. No conservarás la silla. No conservarás tu nombre. Pero conservarás tu respiración. La sonrisa de Marcus se ensanchó. No estás en posición de ofrecerme nada. La voz de Tristán era muy quieta. Lo sé. 50 segundos. 48. Solo quería que recordaras más tarde que te hice el ofrecimiento. El pulgar de Marcus se movió hacia el percutor. A los 41 segundos, la niebla se iluminó. 8 pares de faros se encendieron en el mismo instante desde 8 ángulos diferentes, rodeando el muelle como un collar caído de soles. Faros altos, reflectores. Una cámara de lente larga en el techo del silo de granos al otro lado de la cuenca hizo clic una vez y empezó a grabar. Desde detrás de la fila sur de autos, los vehículos federales avanzaron. Desde la rampa del almacén al este, Don Bruso salió del SV principal con 20 soldados bala a sus espaldas, armas en mano, ninguna de ellas apuntando a Tristán. Desde el malecón norte, Bellacanti sola, sosteniendo una cámara manual con la calma de una mujer que había esperado toda su carrera para exactamente este momento. Y desde el oeste, por un altavoz, una voz que Tristán solo había escuchado en una línea encriptada, finalmente salió al aire abierto. Agentes federales. Bajen las armas. Las manos donde podamos verlas. Marcus Doyle no bajó el arma. Miró por primera vez a Tristán Vale, y Tristán, a través de la niebla, a través de la luz, a través de los 5 cortos pasos que separaban su vida del odio de su primo, le devolvió la mirada por primera vez en toda la noche con una sonrisa que no tenía nada de amable. Los 4 tiradores de Caín cometieron el error de sus vidas al mismo tiempo. Los 4 sacaron sus armas. Ninguno apuntó a los uniformes. Apuntaron a Tristán. Los primeros 3 disparos retumbaron sobre el muelle casi juntos. Uno de los hombres de Sergio disparó hacia la niebla,
falló a Tristán por 2 pies, y recibió una bala federal en el pecho desde el techo del silo antes de poder corregir. El segundo hombre logró un tiro que golpeó el concreto junto al talón de Tristán y envió astillas volando hacia su pantalón. La gente de Dom devolvió el fuego desde la rampa este, y el segundo tirador cayó hacia atrás sobre el pasamanos del malecón y cayó al agua de abajo. El tercer hombre de Caín llegó a dar un paso completo hacia cubierto antes de que 2 agentes del malecón norte lo golpearan con una ráfaga coordinada. No se levantó. Sergio Mancini, más viejo y más rápido que cualquiera de ellos, no disparó. Intentó correr. Llegó 11 pasos hacia la niebla antes de que un disparo de rifle desde el techo del silo lo atravesara por el muslo y lo derribara sobre el frío concreto. Un segundo agente estaba sobre él en 4 segundos. Bota en el hombro, arma pateada lejos. Todo terminó en quizás 9 segundos. Lo que dejó a Marcus. Marcus Doyle no se había movido durante nada de eso. Se había quedado parado, el arma todavía levantada, todavía apuntando al pecho de Tristán, y su cara había tomado el color del papel mojado. Tú. Su voz tembló. Era la primera vez en una década que Tristán la había escuchado temblar. Me tendiste una trampa. Me tendiste una trampa. Trajiste al buró a mi muelle. No es tu muelle, Marcus. Nunca lo fue. Los trajiste aquí. No. Tristán no levantó la voz. No avanzó. Se quedó exactamente donde había estado parado desde que la niebla se iluminó. Y su voz, cuando llegó, fue casi gentil. No, Marcus. Yo no te tendí una trampa. Tú mismo te la tendiste. La noche que tomaste dinero de Víctor Caín. La mañana que pasaste junto al retrato de mi padre y seguiste caminando. La tarde que pusiste a una niña en mi cuadra a contar mis vasos de café para un sobre. Cada una de esas fuiste tú. Yo solo organicé el cuarto donde finalmente lo harías frente a una cámara. El brazo entero de Marcus temblaba ahora. De todas formas te voy a matar. Lo sé. Marcus jaló. El sonido que vino después no fue el sonido de su arma. Fue el ladrido seco y plano de la pistola de Dom ruso desde 40 pies a la izquierda de Tristán. Disparado una vez, limpio, a exactamente la altura correcta. El hombro de Marcus se disparó hacia atrás. El arma salió volando por el aire, giró una vez en la luz de la niebla y cayó tintineando sobre el concreto. Marcus lo siguió medio latido después, golpeando el muelle de costado, aferrándose a la articulación destrozada, sin gritar todavía, solo emitiendo un sonido bajo y aturdido que podría haber sido una palabra si alguna palabra todavía le hubiera estado disponible. Dom caminó hacia adelante con la pistola todavía levantada. No la bajó hasta que 2 agentes federales tuvieron a Marcus esposado, boca abajo sobre el frío concreto, una rodilla entre sus omóplatos. Solo entonces Dom presionó el seguro y bajó el brazo. Miró a Tristán por encima del cuerpo sangrante del primo que había conocido desde que el primo era un niño. Ninguno de los dos dijo nada. Bellacanti subió por el muelle con su cámara todavía corriendo y una carpeta bajo el brazo libre. Le entregó la carpeta al agente Halis, que acababa de salir desde detrás de la camioneta del este. 47 millones de rastro offshore. 6 traicioneros nombrados. 2 años de la letra de Marcus en los márgenes. La grabación de audio de 4 noches atrás. El audio de esta noche. Todo, dijo. Con marca de tiempo, corroborado y notariado a partir de las 7 de ayer tarde. Halis tomó la carpeta sin mirarla. Miró a Tristán en cambio, durante un largo momento medido, la mirada de un hombre que cierra un ciclo que había estado abierto por más tiempo del que hubiera querido contar, y asintió una vez. Tenemos órdenes en pie, dijo. Nos movemos sobre la hacienda de Caín dentro de la media hora. Los equipos ya están en Englewood Cliffs. Él no ve esto venir. Bien, dijo Tristán en voz baja. Víctor Caín sería detenido, resultó, a las 3:34 de la mañana en su mesa de cocina en una bata, comiendo una chuleta de cerdo sobrante del refrigerador. No resistiría. Ni siquiera se pondría de pie. Miraría a los 2 agentes en su puerta, dejaría el plato, y diría con la voz de grava que Tristán había escuchado en la grabación de Bella, ya era hora. Los 47 millones en la cuenta de Caimán serían congelados antes de las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Una parte sería estructurada de vuelta en las tenencias legítimas de la familia Val a través del trabajo de Bella durante las semanas siguientes, limpia. El resto, Tristán ya había decidido, iría a algún otro lugar. Todavía no estaba listo para decir dónde. Las camionetas federales se llevaron a Marcus y a Sergio hacia la niebla a las 4:06.
Dom llevó a Tristán fuera del muelle en el mismo SUV sin marcas que había sacado a 2 niños de un callejón de Brooklyn 4 noches atrás. Ninguno de los 2 hombres habló. La nieve había dejado de caer en algún lugar alrededor de Queens. Tristán se sentó en el asiento del pasajero y miró la oscura autopista Long Island y no sintió lo que había esperado sentir. Había ganado. Su casa era suya de nuevo. El hombre que había esperado 26 años para matarlo estaba bajo custodia federal con un hombro destrozado. El hombre que había pagado por el asesinato estaba siendo sacado de una cocina en Nueva Jersey en bata. Y Tristán Vale se sentía pesado. Más pesado de lo que se había sentido en 15 años. Porque en algún lugar de Westchester, una niña estaba sentada en un asiento junto a una ventana con un pin de plata en el puño, esperando el amanecer. Y el peso que lo aplastaba no era la victoria. Era la comprensión, finalmente, de que una niña de 8 años había entrado sola a un vestíbulo 4 noches atrás y había hecho lo que ni uno solo de los hombres adultos a su alrededor había logrado hacer en medio siglo. Lo había salvado. Y él iba a pasar el resto de su vida pagando eso. El sol salió sobre el condado de Westchester a las 6:41, con una luz pálida y delgada que hacía que la nueva nieve pareciera casi azul donde descansaba intacta a lo largo del camino privado. Dom detuvo el SUV justo antes del porche y no apagó el motor de inmediato. Se sentó con ambas manos sobre el volante por un momento, y luego miró a Tristán y dijo con la voz baja de un hombre que había llevado al padre del hombre a su lado a casa desde más de un campo de batalla hace mucho, mucho tiempo. Tómate el tiempo que necesites, jefe. Yo espero. Tristán asintió una vez. Salió. La gravilla crujió suavemente bajo sus zapatos. No sentía el frío en su abrigo. No sentía sus manos. No sentía el pequeño ardor en la pantorrilla donde una astilla de concreto había cortado la tela de su pantalón antes y había dejado una fina línea roja que no había notado durante el viaje. Paulina abrió la puerta antes de que llegara a ella. Miró su cara, vio lo que había allí que ver, y simplemente se hizo a un lado sin hablar. Siguió el pasillo. La puerta del cuarto de Nora estaba abierta. La lámpara sobre su mesita de noche todavía estaba encendida. Había estado encendida toda la noche, él entendió, de la manera en que su madre solía dejar encendida la luz del porche cuando él había salido de adolescente y todavía no había llegado a casa. Nora estaba sentada en el centro de la cama, con las piernas cruzadas, con la misma ropa que llevaba cuando la había dejado en el asiento junto a la ventana. No había dormido. Sus ojos estaban rojos, orlados de una manera que iba más profundo que el llanto. El pin de plata de los Val descansaba en el centro de su palma abierta. Sus dedos estaban sueltos y curvados alrededor de él. Había estado sosteniéndolo así, él podía ver, durante horas. No lo escuchó en la entrada. Estaba mirando el pin. Él dijo su nombre solo una vez, muy quedamente. Nora. Ella levantó la cabeza. Por un largo segundo, su cara no cambió. Lo miró de la manera en que una persona mira algo que no puede creer todavía que esté parado frente a ella. Y lo hizo probar que era real. Ojo por ojo, hombro por hombro. El largo abrigo negro. La mano en el marco de la puerta. La forma de él, de principio a fin. Real. Luego su boca se abrió, y el sonido que salió de ella no fue un grito. Fue el sonido que hace un aliento contenido cuando finalmente se rinde a seguir siendo contenido. Lloró. Tristán la había visto a través de 4 días de miedo silencioso y disciplinado. Y no había llorado ni una vez. La había visto observar a su hermano casi dejar de respirar en un cuarto de calderas, y no había llorado. Le había pedido que le contara la peor cosa que había hecho y ella había respondido sin llorar. Le había puesto un escudo de armas en la mano a medianoche y le había dicho que había una posibilidad de que no regresara, y no había llorado. Lloraba ahora porque él se había regresado. Cruzó el cuarto en 3 largas zancadas. Se fue de rodillas junto a la cama, no lentamente, no con gracia, simplemente hacia abajo. De la manera en que un hombre va hacia abajo cuando finalmente le han dicho que puede quitarse el peso de los hombros. Abrió los brazos y ella entró en ellos antes de que él hubiera terminado de abrirlos. El pequeño peso cálido de ella golpeando su pecho, sus delgados brazos alrededor de su cuello, su cara presionada en el hueco bajo su mandíbula, el pin de plata todavía apretado entre sus dedos y ahora presionando frío y certero contra su clavícula. Él cerró los brazos alrededor de ella y se aferró. En algún lugar del pasillo, una pequeña puerta se abrió. Pies descalzos sobre las tablas del suelo. Un repiqueteo rápido e irregular porque un niño de 6 años con pulmones a medio sanar no corre suavemente. Ellie apareció en el umbral en pijamas 2 tallas de más,
el cabello parado de un lado. Tomó una mirada al cuadro frente a él, su hermana envuelta alrededor del hombre alto con el abrigo negro, ambos en el suelo junto a la cama, y no dudó. Cruzó el cuarto y se metió en el círculo de ellos sin pedir permiso. De la manera en que una criatura pequeña se mete en el único lugar cálido que queda en una mañana fría. Y Tristán sintió el peso del niño asentarse contra su otro costado, y los delgados brazos alcanzar todo lo que podían alcanzar. Tristán Vale había terminado con las vidas de hombres en cuartos más fríos que este sin sentir nada moverse adentro. No había llorado en el funeral de su padre. No había llorado en el de su madre. No había llorado cuando un sacerdote en Queens le había dicho a los 19 años que la chica con quien había pensado que se iba a casar había muerto en el piso de una cocina por un corazón que nadie había sabido que estaba dañado. Lloró ahora. Silenciosamente al principio, luego no silenciosamente. Sus hombros se sacudieron una vez y luego no dejaron de sacudirse, y los dos niños solo se aferraron más fuerte. No intentó dejar de llorar. No intentó hablar durante un rato. Cuando finalmente pudo, presionó la boca sobre la parte superior de la cabeza de Nora y susurró en su cabello, contra el peso de un pin de plata que una pequeña mano estable había sostenido toda la noche. Volví. Como prometí. 2 semanas. En 2 semanas, la organización Val fue limpiada hasta los cimientos. 3 de los 6 nombres de la carpeta de Thomas Bennett fueron entregados a los fiscales federales a través del canal de Bella, envueltos dentro de la acusación de Marcus Doyle, sus rastros en papel sellados tan herméticamente que ninguno de ellos podía convertirse en testigo estatal sin admitir crímenes que ningún acuerdo cubriría. 2 más fueron manejados internamente, en silencio y sin funerales. A la manera antigua. Dom todavía sabía cómo organizarlo cuando la situación lo requería. El sexto, el más joven, Perón, recibió un boleto de ida a una pequeña ciudad en Sicilia y se le dijo que podía pasar el resto de su vida sirviendo vino a turistas, o no. La elección era suya. Pero jamás volvería a poner un pie en los 5 condados mientras un Val respirara en este lado del Atlántico. Dom Russo se convirtió en subjefe antes del final de la segunda semana. No quería el título. Lo aceptó porque Tristán se lo pidió, y porque Tristán ya no tenía a nadie más en la casa suficientemente viejo como para recordar cuáles de las reglas de la familia habían importado antes de que Marcus empezara a reescribirlas. Y un martes por la mañana, en una ceremonia tranquila que involucró solo a un notario privado y a Bella Key, Tristán Vale firmó los papeles para llevar a Nora y a Eli Bennett a su casa. El hogar, por el momento, era la hacienda en Long Island. No porque estuviera seguro de que la hacienda era el lugar correcto para 2 niños. No estaba seguro de eso en absoluto. Pero era el lugar que podía guardar. Y porque la señora Delany, que llegó un jueves por la tarde con una sola maleta y una fotografía enmarcada de una joven enfermera en uniforme blanco almidonado, dormiría en el cuarto junto al de ellos desde ese día en adelante. La casa ya no se veía igual. Los cuartos que habían estado dispuestos como fotografías de catálogo estaban siendo colonizados tranquilamente por un par de zapatillas de talla infantil junto a la puerta trasera, una caja de crayones sobre la mesa de café, un conejo de peluche con una pata remendada cayéndose del borde del sofá de cuero 2 veces al día. La ama de llaves, que había trabajado para la familia durante 11 años y a quien jamás le habían pedido que mantuviera nada a prueba de niños en ningún gabinete, se encontró buscando cierres de seguridad en línea con una expresión de suave perplejidad. La 4ª noche después de que se mudaron, Tristán sentó a Nora en la biblioteca. Bella estaba sentada frente a ellos con una carpeta abierta sobre la mesa baja. Páginas limpias, sellos oficiales, sin nada escondido en la letra pequeña. Bella había redactado los papeles ella misma. Cada cláusula había sido escrita para que un niño pudiera entenderla si se le leyera en voz alta, lo cual Bella estaba a punto de hacer. Nora escuchó todo. Tenía 9 años ahora. Su cumpleaños había caído en medio de las 2 semanas, y nadie lo había recordado hasta que la señora Delany encontró la fecha en una copia de los documentos médicos de Eli e hizo una torta esa noche con lo que había en la despensa. Nora había llorado por la torta más de lo que había llorado en ninguna otra ocasión en la casa. Cuando Bella terminó de leer, bajó la carpeta y miró a Nora, no a Tristán. No tienes que decir que sí esta noche. Puedes tomarte una semana. Puedes tomarte un mes. Nora miró la carpeta. Luego miró a Tristán. Y la mirada era vieja. Más vieja de lo que su cumpleaños la había hecho. Más vieja que la biblioteca en la que estaban sentados. Pero ustedes, se detuvo. Lo intentó de nuevo. Usted es ese tipo de hombre. ¿Está seguro de que quiere ser nuestro papá? Tristán no se encogió.
No le prometió que dejaría de ser lo que era. Había dejado de mentirle la noche que se había sentado en un cuarto de calderas en un edificio condenado. Y no iba a comenzar de nuevo ahora. No soy un buen hombre, Nora. Te lo he dicho antes, y no te diré nada diferente ahora. Pero te prometo esto, y he aprendido de que valen mis promesas estas últimas 2 semanas. Voy a protegerte a ti y a tu hermano con todo lo que tengo. Y voy a intentar ser mejor cada día que esté vivo porque ustedes dos están aquí. Eso es lo que tengo. Eso es lo que te ofrezco. Ella estuvo callada durante mucho tiempo. Luego una pequeña mano apareció en el codo de Tristán. No la de Nora. Ellie, que se había metido en la biblioteca sin que ninguno de ellos lo notara, estaba de pie al lado de Tristán en sus calcetines. Sus pequeños dedos se habían envuelto alrededor de 2 de los dedos de Tristán. ¿Puedes enseñarme a leer? Estaba tan quieto en la biblioteca que Bella escuchó al niño jalar aliento antes de que la pregunta terminara de salir. Papá dijo que iba a hacerlo, dijo. Pero en mi cumpleaños. Pero no lo hizo. La mandíbula de Tristán trabajó. El hombre alto que había estado parado en un muelle 3 semanas antes y había negociado los términos de su propia muerte potencial miró hacia abajo, a un niño de 6 años en pantalones de pijama, y asintió una vez. Y el interior de sus ojos ardía tanto que tuvo que parpadear 2 veces antes de poder hablar. Sí, dijo. Te voy a enseñar. 6 meses. 6 meses desde la noche de la niebla en el muelle 94, la hacienda Val en Long Island no se sentía como la misma casa que había sido. Ellie había ganado 9 libras. Había comenzado 2º grado en una pequeña escuela privada en el pueblo vecino donde 2 de los otros padres eran médicos y uno era un juez del estado, y ninguno de ellos hacía preguntas sobre el hombre alto y tranquilo que venía a las noches de padres con el maestro en un abrigo perfectamente planchado y se sentaba en la parte de atrás. La maestra de Ellie escribió en su primera libreta de calificaciones que era un niño brillante con una curiosidad inusual por las formas de las letras. Usaba el inhalador una vez a la semana ahora, a veces menos. Se reía en la mesa. Se reía de sus propios chistes. No se había reído así, dijo la señora Delany suavemente a Tristán una tarde, desde antes de que su madre hubiera muerto. Nora tenía 9 años. Tenía un cuarto propio en el lado sur de la casa con ventanas que atrapaban la luz de la tarde y un escritorio que había pedido que era más grande de lo que cualquier niña de 9 años necesitaba. El escritorio no había permanecido limpio ni un solo día. Estaba siempre enterrado en lápices y tubos de acuarela y blocs de dibujo en 3 tamaños diferentes. Tristán había dejado de pedirle al ama de llaves que lo ordenara. El desorden era de ella. Se lo había ganado. Una tarde, en la primera semana de la primavera, Nora bajó las escaleras sosteniendo un bloc de dibujo contra su pecho. Le entregó una sola página arrancada a Tristán en la biblioteca, boca abajo, y luego fue a sentarse en el brazo de un sillón al otro lado del cuarto para verlo darlo vuelta. Él lo dio vuelta. Un edificio oscuro dibujado en carboncillo cuidadoso se elevaba contra un cielo gris. Las líneas del vestíbulo. El ángulo exacto de una puerta de salida sellada. El rectángulo comprimido de un túnel bajo un piso de sótano. Los había dibujado todos de memoria, y los había dibujado correctamente, hasta el clavo doblado que había rasgado el forro de su abrigo la noche que la había seguido a través del panel de madera. Al pie del edificio, saliendo al aire libre, 3 figuras. Un hombre alto con un largo abrigo. Un niño pequeño con la mano en la mano del hombre. Una niña al otro costado del hombre, que no miraba del todo hacia atrás. Tristán sostuvo el dibujo durante mucho tiempo. A la mañana siguiente lo colgó en su oficina privada. No al otro lado del cuarto de los retratos de 3 generaciones de hombres Val en sus marcos negros, sino junto a ellos. En el espacio vacío que había dejado abierto a lo largo de esa pared durante toda su vida adulta, sin saber del todo para qué lo estaba dejando abierto. Todavía era el hombre que había sido. No podía convertirse en otra persona a los 37. No lo intentó. La familia Val todavía tenía soldados y territorio y un nombre que importaba en los 5 condados, y Don Russo todavía llevaba las operaciones del día a día de la manera en que las había llevado durante 30 años. Pero las reglas habían cambiado. Las líneas más sangrientas del negocio habían sido cerradas. Silenciosamente. En las semanas después de la acusación de Marcus Doyle, los negocios que habían puesto cuerpos en ríos habían sido traspasados a nadie, simplemente terminados. Lo que quedaba era más gris y más lento y mantenía a la familia en los restaurantes, los bienes raíces, los contratos de protección que, de manera extraña y a su propio modo, estaban cerca de ser legítimos. Era, dijo Dom una noche sobre espresso,
lo más parecido a un retiro que un hombre en su negocio alguna vez llegaba a tomar sin jubilarse de verdad. 10 millones de dólares del dinero offshore recuperado no fueron a ningún lugar dentro de la familia. Bella estableció el fideicomiso ella misma. Una pequeña oficina en Brooklyn, 2 cuadras de donde un edificio llamado Blackwood Heights había sido finalmente reducido a escombros en el mes de marzo. Un personal de 5 personas. Una lista de espera ya de 80 familias. El nombre en el vidrio, en simples letras negras, decía, la Fundación Bennett. Un hogar para los niños de Brooklyn. El hombre cuyo nombre llevaba había sido un contador callado que había elegido su muerte y elegido a su mensajero. Tristán no había olvidado ninguna de las 2 elecciones. Una tarde a finales de mayo, Tristán estaba sentado en los escalones de la entrada de la hacienda con una taza de café que se había enfriado en la mano. Ellie estaba en el jardín persiguiendo una pelota por el césped con un niño de la casa vecina. Nora estaba sentada junto a él en el escalón, suficientemente cerca que su hombro tocaba la manga de él. Observó a su hermano durante un rato. Luego, sin girar la cabeza, dijo: «Papá». Tristán no se movió. Era la primera vez. Había esperado 6 meses para eso y había dejado de esperarlo 2 meses atrás, que quizás era por eso que había llegado ahora. Sí. ¿Por qué me escuchaste esa noche? No me conocías. Era solo una niña. ¿Por qué dejaste que te llevara lejos de las escaleras? Lo pensó durante mucho tiempo. Porque en el mundo en el que vivo, Nora, en el mundo que construí y el mundo que fue construido a mi alrededor, 99 personas de 100 mienten en cualquier momento dado. Aprendes a escucharlo. Después de un tiempo, dejas de esperar cualquier otra cosa. Y esa noche en ese vestíbulo, tú eras la única persona que me habló y que estaba diciendo la verdad. Podía escucharla en las primeras 4 palabras que salieron de tu boca. No he escuchado a nadie hablarme así desde que yo era más joven que tú. Ella guardó silencio. Ellie anotó un gol contra un portero invisible y gritó. Tristán puso el brazo alrededor de sus hombros. A veces los imperios más poderosos del mundo no son derribados por bombas ni por ejércitos. A veces son salvados silenciosamente en un vestíbulo tenue en una noche fría por la pequeña mano de una niña que es suficientemente valiente para decir: «Quédate callado. Sígueme». Querido espectador, si esta historia te movió aunque sea un poco, por favor no la dejes terminar en silencio. Esta historia nos recuerda algunas verdades sencillas que vale la pena llevar con nosotros a nuestras propias vidas. Nos recuerda que el valor no tiene edad. Que la honestidad, especialmente la de los pequeños y los sin poder, es una de las cosas más raras en este mundo y una de las más valiosas. Nos recuerda que las personas en las que más confiamos a veces pueden ser las que están más cerca del cuchillo. Y que los extraños que descartamos a primera vista a veces pueden ser los que nos salvan la vida. Nos recuerda que nadie está jamás tan perdido como para no poder elegir, en una sola noche, hacer algo mejor con el tiempo que le queda. Y nos recuerda que ser padre no se trata de sangre. Se trata de quién aparece, quién se queda, y quién cumple sus promesas. Nos encantaría saber cómo esta historia te tocó. ¿Alguna vez tuviste un momento en tu propia vida en que una voz pequeña, una advertencia pequeña, un instinto pequeño lo cambió todo para ti? ¿Alguna vez confiaste en un extraño en el momento exacto correcto y estuviste agradecido por ello años después? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno, y cada historia que compartes ayuda a esta comunidad a crecer y a convertirse en algo más gentil que el mundo que está afuera. Si disfrutaste este vídeo, por favor tómate un momento para darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con alguien que necesita escucharla hoy. Activar la campanita de notificaciones significa que jamás te perderás una nueva historia. Subimos historias emotivas, entrañables e inolvidables cada día, contadas con cuidado y pensadas para quedarse contigo mucho después de que la pantalla se apague. Gracias por quedarte con nosotros. Te deseamos a ti y a tus seres queridos buena salud, días en paz, un corazón lleno de alegría y una vida rodeada de personas que te digan la verdad. Hasta nuestra próxima historia. Cuídate. Cuida a los que te rodean. Y hasta pronto. Nos vemos de nuevo muy pronto.